El silencio de la mansión en La Moraleja era roto solo por el delicado tintineo de la taza de porcelana contra el platillo. Gabriel Montero, a sus 38 años, mantenía su rutina matutina con la precisión de un reloj suizo. Café solo a las 7 de la mañana, periódico financiero abierto siempre en la misma página, la mirada perdida a través de la ventana que daba al jardín meticulosamente cuidado. 3 años. 3 largos años desde que aquella mesa de caoba albergara a más de una persona. La mansión de los Montero, una imponente construcción de los años 40, ubicada en una de las calles más nobles de La Moraleja, respiraba lujo y tradición en cada rincón. Alfombras persas cubrían suelos de mármol italiano, lámparas de cristal de Bohemia colgaban de los techos trabajados en estuco, y cuadros de maestros españoles decoraban paredes que parecían contar historias de generaciones de éxito empresarial. Pero todo aquel esplendor no lograba disimular el vacío que flotaba por los pasillos desde la tragedia que había cambiado para siempre la vida de Gabriel. Aquella mañana de octubre, mientras hojeaba mecánicamente las páginas del periódico sin realmente leerlas, Gabriel ni notó los pasos leves que se acercaban. Camila Rodríguez, de 28 años, trabajaba en la mansión hacía poco más de un año. Contratada después de una serie de empleadas que no lograban lidiar con el temperamento sombrío del patrón, ella había logrado algo que las otras no: mantenerse lo suficientemente invisible para no molestarlo, pero lo bastante eficiente para que él notara la diferencia. Con el cabello castaño siempre recogido en un moño impecable y uniformes que mantenía siempre bien planchados, Camila había aprendido a circular por la casa como una sombra silenciosa. Se despertaba antes de las 5 de la mañana para preparar el café exactamente como a Gabriel le gustaba. Organizaba los periódicos en la secuencia correcta y se aseguraba de que todo estuviera perfecto antes de que él bajara para el desayuno. Lo que ella no esperaba aquella mañana era que su hija de 6 años, Isabela, se hubiera despertado más temprano de lo habitual. Isabela Rodríguez era una niña que desafiaba cualquier intento de descripción simple. Con ojos azules heredados de una abuela que nunca había conocido y cabellos rubios rizados que parecían tener vida propia, poseía una curiosidad insaciable sobre el mundo a su alrededor. Desde que se había mudado a la mansión con su madre, hacía 3 semanas, exploraba cada rincón de la casa con la fascinación de quien descubre un castillo encantado. Pero había una regla absoluta que Camila se había encargado de dejar clara: nunca, jamás, molestar al señor Gabriel durante sus comidas. Aquella mañana, sin embargo, las reglas parecían haberse disuelto en la curiosidad infantil. Isabela bajó las escaleras de mármol descalza, el pijama rosa con estampado de unicornios, contrastando vivamente con la sobriedad del ambiente. Sus pasos eran silenciosos, pero su presencia trajo consigo algo que la mansión no sentía hacía mucho tiempo: la energía vibrante de la infancia. Gabriel estaba tan absorto en sus pensamientos sombríos que no percibió la pequeña figura que se acercaba a la mesa del comedor. Isabela se detuvo a pocos metros de distancia, observando con aquella intensidad peculiar de los niños al hombre que su madre siempre describía con reverencia y un toque de miedo. Él parecía más grande de lo que ella había imaginado, con hombros anchos que llenaban el traje oscuro, incluso a esa hora matutina. El cabello negro estaba perfectamente peinado, y una barba de 3 días le daba un aire más severo de lo que probablemente pretendía. Por un largo momento, Isabela simplemente observó. Notó cómo las manos de él temblaban casi imperceptiblemente cuando llevaba la taza a los labios, cómo sus ojos castaños parecían estar viendo algo mucho más allá del jardín por la ventana. Había una tristeza en él que ella no lograba comprender completamente, pero que su sensibilidad infantil captaba con una precisión impresionante. Fue entonces cuando ella tomó la decisión que cambiaría 3 vidas para siempre. ¿Puedo desayunar contigo? Las 5 palabras salieron con la naturalidad típica de los niños, sin ceremonia ni vergüenza. Gabriel se sobresaltó tan violentamente que la taza tintineó contra el platillo, algunas gotas de café esparciéndose sobre el periódico. Por un momento que pareció eterno, él solo la miró fijamente, como si estuviera viendo una aparición.
Isabela no retrocedió ante la mirada penetrante. En cambio, inclinó la cabeza hacia un lado con aquella curiosidad genuina que solo los niños poseen, esperando una respuesta. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de esperanza y determinación que desarmó completamente las defensas cuidadosamente construidas de Gabriel a lo largo de los últimos 3 años. Gabriel comenzó, pero las palabras parecían haberse perdido en algún lugar entre la sorpresa y una emoción que él no sentía hacía mucho tiempo. La última vez que alguien había hecho una pregunta tan simple y directa en esa mesa había sido... No podía pensar en eso. No ahora. En ese momento, Camila apareció en la entrada del comedor, claramente en pánico. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a su hija parada al lado de la mesa donde Gabriel tomaba su café, y la sangre pareció drenar de su rostro. Ella conocía las reglas de la casa mejor que nadie, y sabía que aquella transgresión podría costarle no solo su empleo, sino también el techo sobre sus cabezas. «Isabela, ven aquí inmediatamente». La voz de Camila salió más alta de lo que pretendía, la desesperación tiñendo cada palabra. «Disculpe, señor Gabriel, ella no debería...» Pero Gabriel levantó una mano, interrumpiendo el flujo de disculpas. Sus ojos aún estaban fijos en la niña, como si estuviera tratando de descifrar un enigma particularmente complejo. Isabela, por su parte, parecía completamente ajena al drama que había causado, manteniendo su atención enfocada en la respuesta que aún esperaba. «¿Te gusta el café?», Gabriel preguntó finalmente, su voz ronca por falta de uso en conversaciones que no fueran sobre negocios. Isabela hizo una mueca expresiva. «No mucho, es amargo, pero mamá dice que las personas importantes toman café, y usted parece muy importante». Una risa casi salió de los labios de Gabriel, pero fue rápidamente contenida. Había algo en la honestidad brutal de la niña que lo golpeó de forma inesperada. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había sido tan directo con él? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había hablado sin la reverencia forzada de los empleados o la adulación interesada de los socios de negocios? ¿Y qué toman personas importantes como tú por la mañana?, él preguntó, sorprendiéndose a sí mismo al dar continuidad a la conversación. «Chocolate caliente». Isabela respondió inmediatamente. Sus ojos se iluminaron. «Con malvaviscos. Que a veces mamá hace tortitas en forma de estrella». Camila asistía al intercambio con una mezcla de terror y fascinación. En más de un año trabajando en la mansión, ella había visto a Gabriel conversar cordialmente con proveedores, mantener reuniones formales con socios y dar órdenes precisas sobre la administración de la casa, pero nunca lo había visto sonreír, aunque fuera solo un esbozo casi imperceptible, como aquel que ahora tocaba las comisuras de su boca. «Chocolate caliente parece más interesante que café», Gabriel admitió, y entonces hizo algo que dejó a Camila completamente atónita. Empujó la silla al lado de la suya, indicando a Isabela que se sentara. «¿Qué tal si le pedimos a tu madre que prepare chocolate caliente para los dos?» Isabela no necesitó ser invitada 2 veces. Subió a la silla con la agilidad de quien había escalado muebles toda la vida, se acomodó con seriedad exagerada y apoyó los codos en la mesa de caoba como si hubiera hecho aquello 1000 veces antes. «Mamá hace el mejor chocolate caliente del mundo», ella declaró con absoluta convicción. «Le pone canela y un poquito de vainilla. Es un secreto de la familia». Gabriel miró a Camila, que aún estaba paralizada en la entrada de la sala. «Camila, ¿sería posible?» «Claro, señor Gabriel», ella tartamudeó, aún tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Yo lo preparo inmediatamente». Mientras Camila se dirigía apresuradamente a la cocina, el corazón latiéndole desacompasado, Gabriel se vio solo con la niña por primera vez. Isabela había tomado una de las secciones del periódico y fingía leerlo con seriedad cómica, frunciendo las cejas como si estuviera descifrando información crucial sobre el mercado financiero. «¿Entiendes algo ahí?», Gabriel preguntó, genuinamente curioso. «No», Isabela respondió con honestidad refrescante, «pero usted parecía muy concentrado leyendo, así que debe ser importante. Mamá siempre dice que es bueno fingir que sabemos cosas importantes cuando estamos cerca de personas importantes». Gabriel no pudo contener una carcajada sorprendida.
Tu madre es una mujer sabia. Ella es la persona más inteligente que conozco. Isabela asintió solemnemente. Sabe hacer cualquier cosa. Cocinar, coser, contar historias e incluso hablar con personas importantes sin ponerse nerviosa. ¿Ella se pone nerviosa cerca de personas importantes? Isabela consideró la pregunta con la seriedad de una filósofa. Un poquito, especialmente cerca de usted. Creo que es porque usted parece muy triste, y a mamá no le gusta cuando las personas están tristes. La observación golpeó a Gabriel como un puñetazo en el estómago. La perspicacia de la niña era desconcertante. Su capacidad de ver más allá de las máscaras que los adultos usaban era al mismo tiempo impresionante y perturbadora. Él estaba tratando de formular una respuesta cuando Camila regresó con una bandeja de plata cargando 2 tazas de chocolate caliente humeante. Las tazas no eran las piezas de porcelana fina que normalmente adornaban la mesa de Gabriel, sino tazas coloridas que Camila había traído de su propio juego. La de Isabela tenía dibujos de gatitos, mientras que la que ella ofreció a Gabriel ostentaba un estampado de flores discreto pero alegre. El aroma que se elevaba de las tazas era rico y tentador, una mezcla de chocolate, canela y vainilla que trajo recuerdos que Gabriel había enterrado profundamente. «Gracias, Camila», él dijo suavemente, aceptando la taza. «Huele a delicioso». Isabela sopló el chocolate caliente con cuidado exagerado, creando pequeñas ondulaciones en la superficie. «Hay que esperar a que se enfríe un poquito. Si no, te quemas la lengua. Una vez no esperé y estuve 3 días sin sentir el sabor de nada». Gabriel se encontró imitando el gesto de la niña, soplando delicadamente su chocolate. ¿Cuándo fue la última vez que se había preocupado por algo tan simple como quemarse la lengua? ¿Cuándo fue la última vez que había prestado atención a pequeños detalles de la vida cotidiana? ¿Está bueno?, Isabela preguntó después de tomar un sorbo experimental. Gabriel probó el chocolate y fue sorprendido por la explosión de sabores. Era rico sin ser empalagoso, dulce sin ser excesivo, y había algo en la combinación de especias que lo hacía pensar en confort y hogar. «Está excepcional», él dijo, y por primera vez en 3 años quiso decir exactamente eso. La sonrisa que iluminó el rostro de Isabela fue como el amanecer después de una larga noche. Sabía que le iba a gustar. «Mamá, ¿le gustó su chocolate?». Camila, que había permanecido discretamente cerca, se permitió una pequeña sonrisa de alivio. «Me alegro, señor Gabriel». «Gabriel», él corrigió suavemente, sorprendiéndose a sí mismo. «Solo Gabriel». El desayuno que siguió fue diferente a cualquier cosa que la mansión había presenciado en años. Isabela parloteó sobre sus dibujos animados favoritos, sus aventuras en el jardín de la casa anterior donde vivían, y sus planes para cuando fuera lo suficientemente grande para conducir. Gabriel se encontró haciendo preguntas, riendo de observaciones particularmente graciosas, y por primera vez en mucho tiempo, olvidándose completamente de mirar el reloj. Camila observaba de lejos, dividida entre gratitud y preocupación. Ver a su hija traer una sonrisa genuina al rostro del patrón era gratificante, pero ella sabía que cambios súbitos de humor podían ser peligrosos. Hombres como Gabriel Montero no solían mantener interés en niños por mucho tiempo, especialmente cuando tenían sus propios demonios que enfrentar. Cuando Isabela finalmente terminó su chocolate, saltó de la silla con energía renovada. «Gracias por el desayuno, Gabriel. Fue muy divertido». «Gracias a ti», Gabriel respondió, y quiso decir eso sinceramente. «Fue refrescante». Isabela saludó alegremente y corrió hacia su madre, que la tomó en brazos con una mezcla de alivio y aprensión. Gabriel permaneció sentado a la mesa por un largo momento después de que ellas salieran, mirando las 2 tazas vacías y el periódico abandonado. Algo había cambiado aquella mañana, algo que él no lograba nombrar completamente, pero que sentía como un despertar gradual de una parte de sí mismo que había estado dormida por mucho tiempo. El resto del día transcurrió de forma extraña para Gabriel. Durante reuniones importantes sobre la expansión de la fábrica textil, se encontró pensando en la sonrisa de Isabela. Mientras revisaba informes financieros, oía ecos de su risa cristalina. Y cuando regresó a casa aquella noche,
por primera vez en 3 años. No se dirigió inmediatamente a su oficina para seguir trabajando hasta altas horas. En cambio, se encontró deambulando por los pasillos de la mansión, notando cosas que había ignorado por mucho tiempo. El sonido de voces alegres venía de la cocina, donde Camila e Isabela cenaban juntas. Por la rendija de la puerta entreabierta, él pudo verlas conversando animadamente, Isabela gesticulando mientras contaba alguna historia, Camila riendo bajito de sus travesuras. Había vida en aquella casa nuevamente. Gabriel percibió con una punzada de algo que podría ser esperanza o melancolía, no estaba seguro, y por primera vez en años, cuando se acostó aquella noche, no fue atormentado por las pesadillas usuales. En cambio, soñó con ojos azules curiosos y chocolate caliente, servido en tazas coloridas. Los días siguientes trajeron un cambio sutil, pero perceptible, en la atmósfera de la mansión Montero. Gabriel aún mantenía su rigurosa rutina matutina, pero ahora había una expectativa diferente en el aire cuando bajaba para el desayuno. No admitía para sí mismo, pero sus oídos se agudizaban con la esperanza de oír pequeños pasos bajando las escaleras de mármol. Isabela, por su parte, había interpretado la invitación a tomar chocolate caliente como un permiso permanente. A la mañana siguiente, apareció puntualmente a las 7 en punto, esta vez usando un vestido amarillo con pequeñas flores bordadas que Camila había cosido a mano. Sus cabellos rizados estaban sujetos con una cinta que combinaba con el vestido, y ella cargaba un cuaderno de dibujos bajo el brazo. «Buenos días, Gabriel». Ella saludó con la formalidad exagerada de los niños que intentan ser adultos. «¿Puedo tomar chocolate caliente contigo de nuevo?» Gabriel, que había pasado la noche anterior preguntándose si aquel momento había sido solo un episodio aislado, sintió algo soltarse en su pecho. «Claro, Isabela. De hecho, ya le pedí a Camila que preparara para los dos». Los ojos de la niña se iluminaron como estrellas. «¿Usted lo pidió? ¿Quiere decir que quería que yo viniera?» La pregunta simple cargaba una carga emocional que Gabriel no estaba preparado para enfrentar. Hacía tanto tiempo que nadie se alegraba genuinamente por su compañía, que él había olvidado cómo responder a tal entusiasmo. «Sí, quería que vinieras». Camila observaba la interacción desde la entrada de la cocina, una bandeja con chocolate caliente en las manos y una expresión de cautela en el rostro. Conocía el temperamento inestable de los patrones ricos, sabía cómo podían ser caprichosos en sus afectos. No quería que Isabela se encariñara demasiado solo para ser rechazada cuando Gabriel se cansara de la novedad. Pero conforme los días se transformaron en semanas, algo extraordinario sucedió. La rutina del desayuno se volvió sagrada. Isabela llegaba siempre a las 7 en punto. Gabriel garantizaba que el chocolate caliente estuviera listo, y los dos pasaban una hora conversando sobre asuntos que variaban desde los dibujos animados favoritos de la niña hasta las aventuras que ella planeaba tener cuando creciera. Gabriel descubrió que Isabela tenía una imaginación fértil y una perspectiva única sobre el mundo. Ella quería ser astronauta para poder visitar las estrellas y preguntar por qué parpadeaban tanto. También consideraba ser veterinaria, para cuidar de todos los animales abandonados del mundo, o quizás escritora para contar historias que hicieran feliz a la gente. Sus planes cambiaban diariamente, pero siempre eran expuestos con la convicción absoluta de la infancia. ¿Y usted? Isabela preguntó una mañana lluviosa de noviembre mientras dibujaba en su cuaderno. ¿Qué quería ser cuando era pequeño? La pregunta tomó a Gabriel desprevenido. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba sobre sueños o aspiraciones que él había olvidado cómo era tener ambiciones más allá de mantener el imperio empresarial funcionando. Yo creo que quería ser piloto de avión. ¿En serio? Isabela dejó de dibujar y lo miró con admiración. ¿Usted quería volar? Quería conocer el mundo entero, Gabriel admitió, sorprendido por estar compartiendo algo tan personal. Pensaba en volar sobre montañas, océanos, ciudades diferentes. ¿Por qué no se hizo piloto entonces? La inocencia de la pregunta hizo a Gabriel sonreír melancólicamente. La vida a veces nos lleva por caminos diferentes de los que planeamos. Isabela consideró esto con la seriedad de una filósofa. Pero usted aún puede volar.
Mi mamá siempre dice que nunca es tarde para realizar sueños, solo hay que ser valiente. Las palabras de la niña resonaron en la mente de Gabriel durante todo aquel día. ¿Cuándo fue la última vez que él había sido verdaderamente valiente? ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo por puro deseo, no por obligación o tradición familiar? Camila, observando de lejos estas interacciones, comenzó a notar cambios sutiles en Gabriel. Él sonreía más, incluso cuando pensaba que nadie estaba mirando. Su postura se había vuelto menos rígida, y él, ocasionalmente, silbaba bajito mientras caminaba por los pasillos. Más significativamente, había comenzado a hacer preguntas sobre Isabela durante el día. Camila, él la llamó una tarde mientras ella organizaba su biblioteca particular. ¿A Isabela le gusta leer? Le encantan los libros, Camila respondió, aún cautelosa sobre las intenciones de él. Está aprendiendo a leer sola, de hecho, es muy inteligente. ¿Y tiene libros suficientes? Camila dudó. La verdad era que Isabela poseía solo 3 libros infantiles, donados por una vecina en la casa antigua donde vivían. Pero admitir eso sería revelar la precaria situación financiera que las había llevado a aceptar un empleo en una casa donde eran esencialmente intrusas en la vida de un hombre que prefería el aislamiento. Ella se contenta con lo que tiene, Camila respondió diplomáticamente. Gabriel no fue engañado por la respuesta evasiva. Al día siguiente, una colección completa de libros infantiles clásicos apareció en la habitación que Isabela compartía con su madre en el anexo de los empleados. Eran obras bellísimas, con tapas coloridas e ilustraciones magníficas. Isabela quedó tan extasiada que pasó la mañana entera saltando por la casa, contándole a cualquiera que quisiera oír sobre su tesoro literario recién descubierto. Gabriel me dio libros, ella anunció durante el desayuno siguiente, con un volumen de Alicia en el País de las Maravillas apretado contra el pecho. «Mire qué bonitos son. ¿Te gustó?», Gabriel preguntó, tratando de sonar casual. «Es el regalo más maravilloso que he recibido en toda mi vida», Isabela declaró con la dramaticidad típica de los niños. «Mamá, Gabriel es el hombre más amable del mundo, ¿verdad?». Camila, que había pasado la noche anterior tratando de encontrar una forma educada de rechazar los caros libros, se quedó sin palabras. El brillo en los ojos de su hija hacía imposible cualquier objeción. «Es muy amable, sí», ella asintió suavemente. Gabriel sintió una ola de satisfacción que no experimentaba hacía años. Dar aquellos libros había sido un impulso, pero ver la alegría pura de Isabela validaba completamente su decisión. ¿Cuándo fue la última vez que un gesto simple había traído tanta felicidad a alguien? Las semanas se sucedieron en una rutina cómoda. Isabela continuaba apareciendo para el desayuno, ahora siempre cargando un libro diferente para mostrar a Gabriel. Discutían las historias, Isabela haciendo preguntas sobre personajes y tramas que revelaban una inteligencia impresionante para su edad. Gabriel se descubrió esperando ansiosamente esas conversaciones que se habían convertido en el punto culminante de sus días. Camila, inicialmente aprensiva sobre el creciente apego entre su hija y el patrón, comenzó a relajarse gradualmente. Gabriel nunca fue impaciente o descortés con Isabela, incluso cuando ella hacía preguntas particularmente curiosas o derramaba chocolate caliente en el mantel. Por el contrario, demostraba una paciencia infinita que sorprendía incluso a Camila. Una mañana particularmente fría de diciembre, Isabela apareció para el desayuno con un dibujo especial. Era una representación colorida de la mesa del comedor, con 2 personajes claramente reconocibles, sentados lado a lado, tazas de chocolate caliente en las manos y enormes sonrisas en los rostros. «Hice un dibujo de nosotros», ella anunció orgullosamente, extendiendo el papel a Gabriel. «¿Le gustó?». Gabriel estudió el dibujo con atención genuina. Isabela había capturado algo esencial en la imagen, la sensación de compañerismo, de 2 amigos compartiendo un momento especial. Ella había incluso dibujado pequeños corazones flotando alrededor de ellos, simbolizando el afecto que había crecido entre ellos. «Es hermoso», Gabriel dijo, y su voz cargaba una emoción que él no intentó esconder. «¿Puedo quedármelo?». «¡Claro!», Isabela aplaudió.
Usted puede pegarlo en la nevera, como mamá hace con mis dibujos. La idea de pegar un dibujo infantil en la nevera de acero inoxidable de la cocina gourmet de la mansión Montero era absurda, pero Gabriel se encontró considerando seriamente la sugerencia. En cambio, tuvo una idea mejor. ¿Qué tal si lo enmarcamos y lo ponemos en mi oficina? Isabela se quedó boquiabierta. ¿En su oficina de verdad? ¿Dónde trabaja con papeles importantes? Exactamente allí. Así puedo mirarlo siempre que quiera recordar nuestros desayunos. La felicidad de Isabela era tan intensa que saltó de la silla y corrió a abrazar a Gabriel antes de que cualquiera de los dos pensara sobre la propiedad del gesto. Gabriel se puso rígido por un instante, no acostumbrado al contacto físico después de años de aislamiento, pero luego sus brazos se cerraron alrededor de la niña en un abrazo que cargaba 3 años de soledad reprimida. Camila, observando desde la entrada de la cocina, sintió lágrimas picar sus ojos. Había algo profundamente conmovedor en ver a aquel hombre poderoso y aparentemente frío desarmarse completamente ante la inocencia de su hija. Pero junto con la emoción, una preocupación creció en su corazón. ¿Qué pasaría cuando Gabriel se cansara de estas interacciones? ¿Qué pasaría cuando él recordara que ellas eran solo empleadas, personas temporales en su vida privilegiada? Gabriel, por su parte, se encontró pensando en cosas que había desterrado de su mente durante años. La oficina mencionada a Isabela era un santuario sombrío donde él se enterraba en trabajo para evitar confrontar sus recuerdos, pero la idea de poner un dibujo alegre en ese espacio ya no le parecía absurda. Por el contrario, comenzaba a parecer necesaria. Aquella tarde, Gabriel hizo algo que no hacía meses. Salió más temprano de la oficina y fue personalmente a una tienda de marcos en el centro de Madrid. Escogió un marco simple pero elegante, adecuado tanto para la seriedad de su oficina como para la alegría del dibujo que contendría. Cuando regresó a la mansión, encontró a Isabela en el jardín con Camila, jugando entre los rosales que su madre cuidaba con tanto esmero. La niña estaba tratando de enseñar a una muñeca de trapo a tomar el té en una mesita de plástico que Camila había improvisado. ¡Gabriel!, Isabela gritó al verlo, soltando la muñeca y corriendo hacia él. Volvió temprano. ¿Quiere jugar al té conmigo? La pregunta era simple, pero cargaba un peso enorme. Gabriel miró la mesita de plástico, la muñeca desordenada, el rostrito esperanzado de Isabela. 3 años atrás, él habría encontrado excusas, se habría refugiado en su oficina, habría mantenido la distancia segura que protegía su corazón herido. En cambio, se agachó al lado de la mesa improvisada y extendió la mano hacia la taza de plástico que Isabela le ofrecía. «Sería un honor tomar el té contigo», él dijo solemne, como si estuviera aceptando una invitación para cenar en casa de un diplomático. La sonrisa que Isabela le dio fue como el sol poniéndose a través de vitrales coloridos, proyectando arcoíris en todas direcciones. Y por primera vez en 3 años, Gabriel se permitió creer que quizás, solo quizás, había un espacio en su vida para la alegría simple y sin complicaciones de la infancia. Camila observó la escena de lejos, su corazón dividido entre gratitud y una creciente conciencia de que su hija se estaba enamorando de la idea de tener una figura paterna. Y Gabriel, sin percibirlo completamente, se estaba enamorando de la idea de ser padre nuevamente. La transformación en Gabriel no pasó desapercibida por mucho tiempo. Margarita Montero, matriarca de la familia y una mujer que había construido su vida entera sobre el control y la tradición, notó los cambios en su hijo durante la visita mensual que hacía a la mansión para discutir asuntos de la empresa familiar. Margarita era una mujer imponente a sus 65 años, con cabellos grises siempre impecablemente peinados en un moño elegante y ropas que gritaban clase y dinero antiguo. Había construido, junto con su difunto marido, un imperio textil que ahora Gabriel administraba, pero ella aún mantenía una influencia considerable sobre las decisiones importantes de la empresa y de la familia. Gabriel, pareces diferente. Ella observó durante un almuerzo formal un sábado de diciembre. Sus ojos perspicaces no perdían ningún detalle. La postura más relajada del hijo, el modo como él ocasionalmente sonreía sin razón aparente,
la ausencia de la tensión constante que había caracterizado su comportamiento en los últimos 3 años. ¿Diferente cómo? Gabriel preguntó cortando metódicamente el salmón en su plato, evitando la mirada penetrante de su madre. Más ligero, menos sombrío. Margarita escogió las palabras cuidadosamente. ¿Sucedió algo que yo debería saber? Gabriel dudó. ¿Cómo explicarle a su madre pragmática y controladora que una niña de 6 años había logrado en algunas semanas lo que años de terapia y medicamentos no habían alcanzado? ¿Cómo describir la sensación de redescubrir partes de sí mismo que pensaba que habían sido enterradas para siempre? Solo he dormido mejor últimamente, él respondió diplomáticamente. Margarita no fue engañada por la respuesta evasiva. Conocía a su hijo demasiado bien para creer que cambios tan significativos pudieran atribuirse simplemente a mejores noches de sueño, pero decidió no presionar en el momento, prefiriendo conducir su propia investigación. Fue así como, la semana siguiente, Margarita apareció inesperadamente en la mansión una mañana de lunes, alegando haber olvidado algunos documentos importantes durante su última visita. Gabriel había salido temprano para una reunión en la fábrica y la casa estaba en su rutina matutina habitual. Margarita entró usando su propia llave, como siempre hacía, e inmediatamente notó sonidos que no esperaba oír, risas infantiles que venían del comedor, acompañadas de una conversación animada en tonos que claramente no pertenecían a ningún empleado adulto. Siguiendo los sonidos, ella se acercó al comedor y se detuvo en la entrada, completamente atónita con la escena que encontró. Gabriel estaba sentado a la mesa donde normalmente tomaba su café solitario, pero esta vez no estaba solo. Una niña rubia de ojos azules estaba sentada a su lado, gesticulando animadamente mientras contaba alguna historia, y Gabriel escuchaba con una expresión de interés genuino que Margarita no veía hacía años. Y entonces el conejo le dijo a Alicia que llegaba demasiado tarde para la fiesta, pero Alicia dijo que no sabía que había una fiesta porque nadie se lo había dicho. Isabela narraba con la seriedad de quien está relatando eventos históricos importantes. Creo que el conejo debería haber sido más educado, ¿no cree? Gabriel rió suavemente. Estoy completamente de acuerdo. La educación siempre es importante, incluso cuando tenemos prisa. Exacto. Isabela golpeó la pequeña mano en la mesa para enfatizar su punto. Mamá siempre dice que no cuesta nada ser amable con la gente. Fue en ese momento cuando ambos notaron la presencia de Margarita en la entrada de la sala. Gabriel se levantó inmediatamente, una expresión de sorpresa y algo que podría ser vergüenza cruzando su rostro. Isabela, por su parte, miró curiosa a la elegante señora sin demostrar intimidación. «Madre», Gabriel dijo, su voz recuperando automáticamente el tono formal que usaba en situaciones tensas. No sabía que vendría hoy. Evidentemente, Margarita respondió secamente, sus ojos alternando entre su hijo y la niña desconocida. «¿Quién es esta niña?» Isabela, antes de que Gabriel pudiera responder, saltó de la silla y hizo una reverencia exagerada que había aprendido viendo dibujos de princesas. «Mi nombre es Isabela Rodríguez. Mucho gusto en conocerla, señora». La educación de la niña impresionó a Margarita, que no esperaba tal cortesía de una niña obviamente perteneciente a las clases trabajadoras. «Isabela Rodríguez, ¿que eres hija de algún empleado?» «Soy hija de Camila», Isabela respondió orgullosamente. «Ella es la mejor mamá del mundo entero y también cuida muy bien esta casa». La revelación golpeó a Margarita como un rayo. La empleada tenía una hija, y de alguna forma, esa niña había conseguido acceso a la mesa sagrada donde Gabriel tomaba sus comidas. Más alarmante aún, Gabriel claramente no solo la toleraba, sino que parecía genuinamente disfrutar de la compañía de la niña. «Gabriel, ¿puedo hablar contigo en privado?», Margarita preguntó, su voz manteniendo un tono controlado que Gabriel conocía bien y que generalmente precedía conversaciones difíciles. «Isabela, ¿por qué no vas a buscar a tu madre?», Gabriel sugirió gentilmente. «Estoy seguro de que ella tiene actividades interesantes para ti». Isabela asintió alegremente. «Está bien. Hasta mañana, Gabriel. No se olvide de leer el capítulo del libro que le marqué». Ella se despidió con un saludo alegre y salió de la sala,
dejando a Gabriel y Margarita solos en un silencio tenso. Gabriel, ¿qué exactamente está sucediendo aquí? Margarita fue directo al grano, su voz cargando el tono autoritario que había usado durante años para administrar negocios y familia. Isabela es una niña inteligente y educada que me ha hecho compañía durante el desayuno. Gabriel respondió, tratando de sonar casual. No veo problema en eso. ¿No ve problema? Margarita se sentó pesadamente en una de las sillas. Gabriel, esa niña es hija de la empleada. Hay límites apropiados que deben mantenerse. ¿Por qué? La pregunta salió más defensiva de lo que Gabriel pretendía. Ella es una niña dulce que no hace daño a nadie. Porque te estás poniendo en una situación vulnerable, Margarita explicó con la paciencia exagerada de quien explica conceptos obvios a un niño. Empleados y sus familias vienen y van. Si te apegas a esa niña, ¿qué pasará cuando su madre decida buscar otro empleo? O cuando necesites despedir a la familia por cualquier motivo. Las palabras de Margarita golpearon a Gabriel como puñetazos físicos. Él no había considerado la temporalidad de la situación. No había pensado en la posibilidad de perder a Isabela de la misma forma súbita y devastadora como había perdido a su propia familia 3 años antes. Además, Margarita continuó, aprovechando la vacilación de su hijo, ¿realmente conoces a esa mujer? ¿Sabes de dónde viene, cuáles son sus intenciones reales? Una madre soltera con una niña pequeña trabajando en una mansión donde vive un hombre rico y vulnerable. Las implicaciones son obvias. Camila no es así, Gabriel protestó, pero había una semilla de duda en su voz. Ella es una mujer honesta y trabajadora. Quizás lo sea, Margarita concedió diplomáticamente. ¿Pero realmente quieres arriesgar tu bienestar emocional, que acaba de empezar a recuperarse, en una situación tan incierta? Gabriel se quedó en silencio, los argumentos de su madre resonando en su mente junto con los recuerdos de las últimas semanas. La alegría que había encontrado en la compañía de Isabela, las conversaciones que habían traído color de vuelta a su vida, las mañanas que ya no comenzaban con el peso abrumador de la soledad. ¿Todo eso podría realmente ser temporal y peligroso? Mientras tanto, Camila había notado la llegada de Margarita y estaba tratando de mantener a Isabela ocupada en la cocina. Pero la niña, con la aguda intuición de los niños, percibía que algo andaba mal. «Mamá, ¿por qué está nerviosa?», Isabela preguntó balanceando las piernas mientras estaba sentada en la encimera de la cocina, comiendo galletas que Camila había preparado para distraerla. «No estoy nerviosa, amor», Camila mintió, limpiando compulsivamente superficies que ya estaban impecables. «Sí lo está. Usted limpia cosas que ya están limpias cuando está nerviosa». Isabela observó con una perspicacia desconcertante. «¿Es por la señora elegante que llegó?». Camila hizo una pausa en sus actividades. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años las complejidades de las diferencias sociales, las vulnerabilidades de su posición, el miedo constante de que su felicidad recién encontrada pudiera ser destruida por un capricho o un cambio de humor de personas poderosas? «La señora es la madre de Gabriel», Camila explicó cuidadosamente. «Y las madres a veces se preocupan por sus hijos». «¿No le caí bien?», Isabela preguntó, y había una vulnerabilidad en su voz que rompió el corazón de Camila. «No es eso, mi amor. Es solo que a veces la gente necesita tiempo para acostumbrarse a los cambios». En el comedor la conversación entre Gabriel y Margarita se había vuelto más intensa. «Quiero que pienses cuidadosamente sobre esto, Gabriel», Margarita estaba diciendo. «Pasaste por un trauma terrible. Es natural que te apegues a la primera fuente de alegría que encuentras, pero necesitas cuestionarte si esa alegría es real o solo una distracción temporal de tu dolor». Gabriel miró la mesa donde, apenas momentos antes, estaba riendo con Isabela sobre aventuras de conejos parlantes. Las tazas de chocolate caliente aún estaban allí, una demasiado grande para manos pequeñas, la otra con un poco de espuma pegada en el borde, evidencias simples de un momento de felicidad genuina. «Ella no es una distracción», él dijo finalmente, su voz cargando una convicción que sorprendió a ambos. «Isabela me hizo recordar partes de mí mismo que pensé haber perdido para siempre».
Y eso es exactamente lo que me preocupa, Margarita respondió suavemente. Estás proyectando en esa niña necesidades emocionales que ella no puede satisfacer. Eso no es justo ni para ti ni para ella. Gabriel se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana que daba al jardín. Afuera, podía ver a Isabela jugando con una muñeca cerca de los rosales, su vestido amarillo brillando como un pedazo de sol en una mañana gris. Había algo en la libertad de sus movimientos, en la alegría sin complicaciones de su juego, que contrastaba drásticamente con las preocupaciones complejas y los miedos que dominaban el mundo adulto. ¿Y si te equivocas?, él preguntó sin volverse. ¿Y si esto es exactamente lo que necesito para finalmente seguir adelante? Margarita se acercó a su hijo, su expresión suavizándose ligeramente. Gabriel, solo quiero protegerte de más dolor. Todavía no te has recuperado completamente de lo que pasó con Leticia y Sofía. Los nombres de su esposa e hija fallecidas golpearon a Gabriel como siempre lo hacían, trayendo una ola de culpa y tristeza que él había aprendido a soportar, pero nunca a ignorar completamente. Leticia con su sonrisa cálida y sus sueños de familia grande. Sofía, con solo 4 años cuando el accidente ocurrió, llena de vida y posibilidades infinitas. Quizás sea exactamente por eso que necesito a Isabela, él dijo bajito. Quizás sea hora de permitir que la alegría entre nuevamente en mi vida, incluso si es arriesgado. Margarita suspiró profundamente. Conocía a su hijo lo suficientemente bien como para reconocer cuando él había tomado una decisión. Aún así, no podía simplemente aceptar una situación que consideraba potencialmente peligrosa para él. Muy bien, ella dijo finalmente, pero prométeme que serás cauteloso y considera aumentar la supervisión sobre esa familia. A veces es necesario verificar las intenciones de la gente antes de confiar en ellas completamente. Gabriel asintió vagamente, su atención aún enfocada en Isabela en el jardín. La niña había notado su presencia en la ventana y saludó entusiastamente, su sonrisa radiante incluso a la distancia. Después de que Margarita partió, Gabriel se encontró caminando por los pasillos de la mansión con una inquietud que no sentía hacía semanas. Las palabras de su madre habían plantado semillas de duda que él no quería cultivar, pero que parecían crecer por cuenta propia. ¿Y si realmente se estaba engañando a sí mismo? ¿Y si su desesperada necesidad de conexión humana lo estaba cegando a realidades inconvenientes? Cuando llegó la hora de la cena, Gabriel tomó una decisión que sorprendió a todos en la casa. Invitó a Camila e Isabela a cenar con él en el comedor principal, en lugar de que ellas comieran en la cocina como de costumbre. «Señor Gabriel, eso no es necesario», Camila protestó, claramente incómoda con la ruptura del protocolo. «Me gustaría la compañía», Gabriel insistió, y había una determinación en su voz que no admitía discusión. Si su madre tenía dudas sobre sus motivaciones, él probaría que su decisión estaba basada en algo más profundo que gratitud mal dirigida o carencia emocional. La cena en el comedor principal de la mansión Montero fue una experiencia surrealista para Camila. A sus 28 años, había trabajado en varias casas de familia, pero nunca había sido invitada a sentarse a la mesa de los patrones como una igual. El comedor, con su mesa de caoba capaz de acomodar a 12 personas, lámpara de cristal y tapices antiguos, parecía un escenario de película para alguien acostumbrada a comidas simples en la cocina. Isabela, por otro lado, se adaptó a la situación con la naturalidad típica de los niños. Se sentó en la silla que Gabriel había apartado especialmente para ella, balanceando las piernas que no llegaban al suelo, y examinó los múltiples tenedores y cuchillos con curiosidad científica. «¿Para qué sirve esta cuchara pequeña?», ella preguntó, señalando la cuchara de postre. «Para el postre», Gabriel explicó pacientemente. «¿Ya probaste helado de maracuyá con salsa de chocolate?». Los ojos de Isabela se abrieron de par en par. «¿Existe eso?». Gabriel sonrió, una expresión que se había vuelto cada vez más frecuente en las últimas semanas. «Existe, y es una de las especialidades de la chef que contrato para ocasiones especiales». Camila observaba la interacción con una mezcla de cariño y preocupación. Ver a Isabela siendo tratada como una princesita
Era adorable, pero también aumentaba sus temores sobre lo que sucedería cuando esa fase pasara. Los niños se acostumbraban rápidamente al lujo, y sería devastador para Isabella tener que regresar a la realidad más modesta que siempre había sido su vida. Camila. Gabriel se dirigió a ella, notando su silencio. Isabella me contó que estás haciendo un curso. ¿Puedo preguntar de qué es? Camila dudó, no esperando que Isabella hubiera mencionado sus estudios nocturnos. Es un curso técnico en administración, ella respondió cautelosamente. Estudio por la noche, 3 veces por semana. Administración, Gabriel repitió, genuinamente interesado. ¿Planeas trabajar en oficinas? Espero algún día tener mi propia empresa, Camila admitió, y luego se arrepintió inmediatamente de la honestidad. Las empleadas domésticas no deberían tener ambiciones empresariales. Eso podría ser visto como pretencioso o irrespetuoso. Pero Gabriel no demostró ninguna señal de desaprobación. ¿Qué tipo de empresa? Isabella respondió antes de que Camila pudiera. Mamá quiere tener una empresa de organización de fiestas. Ella es muy buena haciendo cosas bonitas y deliciosas. Hizo mi cumpleaños de 5 años en una sala pequeña, pero pareció un palacio de princesa. Gabriel miró a Camila con interés renovado. Organización de eventos es un mercado prometedor en Madrid. ¿Ya tienes experiencia práctica? Un poco, Camila respondió modestamente. Organicé algunas fiestas para vecinas en el barrio donde vivíamos antes. Nada muy elaborado. Mamá es modesta, Isabella interpuso lealmente. Hizo la fiesta de la señora María con solo 50 euros, y todo el mundo dijo que parecía cosa de revista. La conversación fluyó naturalmente durante toda la cena. Gabriel descubrió que Camila tenía una mente analítica impresionante e ideas creativas sobre la gestión de eventos. Ella, por su parte, quedó sorprendida con el interés genuino que él demostraba por sus sueños y ambiciones. No había condescendencia en sus preguntas, solo curiosidad real sobre una persona que él estaba empezando a ver como más que solo una empleada. Isabella, alimentada y feliz, eventualmente se durmió en su silla, la cabeza inclinada hacia un lado, en un ángulo que solo los niños logran encontrar cómodo. Gabriel y Camila bajaron automáticamente las voces, pero continuaron conversando. ¿Puedo preguntar sobre el padre de Isabella? Gabriel preguntó delicadamente, después de una pausa en la conversación. El rostro de Camila se cerró ligeramente. No hay mucho que decir. Él nos abandonó cuando descubrió que yo estaba embarazada. Él sabe que tiene una hija. Sabe. La respuesta fue seca, cargando años de rencor mal resuelto. Simplemente no le importa. Gabriel estudió la expresión de Camila, reconociendo el dolor familiar de alguien que había sido abandonado por quien debería proteger. Debió haber sido difícil criar a Isabella sola. Lo fue, Camila admitió, relajándose ligeramente ante la empatía en su voz. Principalmente al principio. Yo tenía 17 años cuando ella nació. Mis padres me echaron de casa, me llamaron la vergüenza de la familia. 17 años, Gabriel repitió suavemente. Eras prácticamente una niña. Pero Isabella me hizo crecer rápidamente, Camila dijo, mirando con cariño a su hija dormida. Tuve que aprender a ser madre, padre y sustento de la familia al mismo tiempo. Gabriel sintió una ola de admiración por la mujer sentada frente a él. A los 17 años, cuando él estaba preocupado solo con fiestas universitarias y coches deportivos, ella estaba enfrentando responsabilidades que muchos adultos considerarían abrumadoras. Hiciste un trabajo excepcional, él dijo sinceramente. Isabella es una niña extraordinaria. Gracias, Camila respondió, y había emoción genuina en su voz. Eso significa mucho viniendo de usted. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de una comprensión mutua que se estaba desarrollando entre ellos. Ambos habían enfrentado pérdidas significativas, ambos habían sido forzados a reconstruir sus vidas a partir de fragmentos dolorosos. ¿Puedo preguntar sobre su familia? Camila preguntó hesitantemente. Isabella mencionó que usted parecía triste cuando ella lo conoció. Gabriel se quedó en silencio por un largo momento, sus dedos jugando con la copa de vino que había dejado prácticamente intacta. Era raro que él hablara sobre Leticia y Sofía, incluso con terapeutas pagados para escucharlo. Yo estaba casado, él comenzó finalmente.
Mi esposa se llamaba Leticia. Teníamos una hija, Sofía, que tenía 4 años cuando... Se detuvo, incapaz de completar la frase. Incluso después de 3 años, las palabras aún se negaban a salir fácilmente. Un accidente de coche, él continuó eventualmente. Yo estaba viajando por negocios. Ellas estaban volviendo de la clase de ballet de Sofía cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Camila sintió lágrimas picar sus ojos. De repente, la tristeza profunda que siempre rodeaba a Gabriel tenía perfecto sentido. La soledad de la mansión, la resistencia al contacto humano, la forma en que él miraba a Isabela con una mezcla de cariño y melancolía. Todo encajaba en una narrativa de duelo no resuelto. «Lo siento mucho», ella dijo suavemente. «No puedo imaginar cómo debe haber sido. Durante mucho tiempo no lograba entender por qué yo había sobrevivido y ellas no», Gabriel confesó. «¿Por qué yo estaba en una reunión sin importancia en otro estado, mientras ellas me necesitaban? No fue su culpa», Camila dijo con convicción. «Usted no podía saber lo que sucedería». «Lógicamente lo sé», Gabriel respondió. «Pero la culpa no siempre es lógica». Camila extendió instintivamente la mano y tocó ligeramente el brazo de él, un gesto simple de consuelo. Gabriel miró el toque, sorprendido por la naturalidad del gesto y por el modo en que no se sintió incómodo con él. «¿Isabela se parece a Sofía?», Camila preguntó delicadamente. Gabriel consideró la pregunta. «No físicamente. Sofía tenía cabellos oscuros como los míos, ojos castaños. Pero la personalidad, la curiosidad insaciable, la forma en que ve magia en cosas simples, la honestidad brutal de los niños. Eso es muy parecido. Quizás sea por eso que se conectaron tan rápidamente». «Quizás», Gabriel asintió. «O quizás Isabela sea simplemente especial por cuenta propia». Fueron interrumpidos por Isabela moviéndose en la silla, sus ojos abriéndose lentamente. «Mamá», ella llamó soñolienta. «Estoy aquí, amor», Camila respondió inmediatamente, levantándose para tomar a su hija en brazos. «¿Puedo dormir aquí?», Isabela preguntó aún medio dormida, acurrucándose contra el hombro de su madre. Gabriel y Camila intercambiaron miradas. La pregunta inocente cargaba implicaciones que ambos entendían, pero que no sabían cómo abordar. «Creo que sería mejor que volviéramos a nuestra habitación», Camila respondió diplomáticamente. «Pero me gusta aquí», Isabela protestó suavemente. «Es como una familia de verdad». Las palabras de la niña golpearon a Gabriel como un puñetazo en el pecho. ¿Una familia de verdad? ¿Era eso lo que parecían sentados alrededor de aquella mesa demasiado grande? ¿Era eso lo que él estaba inconscientemente buscando al invitar a Camila e Isabela a cenar con él? «Isabela, tú y mamá pueden cenar aquí siempre que quieran», Gabriel dijo impulsivamente, sorprendido por sus propias palabras. «Esta mesa es demasiado grande para una sola persona». Camila lo miró fijamente, impactada por la oferta. «Señor Gabriel, esto es muy generoso, pero...» «Gabriel», él corrigió, «y no es generosidad, es necesidad. Esta casa ha estado muy silenciosa por mucho tiempo». Isabela sonrió soñolienta. «¿Puedo llamarle tío Gabriel?». La pregunta simple hizo a Gabriel tragar saliva. Tío. Una posición de cercanía, pero no de sustitución paterna. Un lugar seguro donde él podría cuidar de Isabela sin intentar reemplazar lo que había perdido. «Me sentiría honrado», él respondió sinceramente. Aquella noche, después de que Camila acostó a Isabela, ella permaneció despierta por horas, reflexionando sobre los cambios dramáticos que habían sucedido en sus vidas en las últimas semanas. Gabriel Montero, el empresario solitario e intimidante que ella había conocido al aceptar el empleo, se estaba revelando como un hombre profundamente herido, pero fundamentalmente amable. En el piso de arriba, Gabriel también estaba despierto, mirando el techo de su habitación y pensando sobre la sensación de cenar en familia, por primera vez en 3 años. Las advertencias de su madre resonaban en su mente, pero eran amortiguadas por el recuerdo de la sonrisa de Isabela y por la conversación genuina que había tenido con Camila. Quizás Margarita tenía razón sobre los riesgos. Quizás él se estaba exponiendo a una nueva forma de dolor,
Pero por primera vez desde el accidente, Gabriel sintió que estaba viviendo nuevamente, no solo existiendo, y quizás eso valía cualquier riesgo. A la mañana siguiente, Gabriel se despertó con una sensación de expectativa que no sentía hacía años. El desayuno con Isabela se había convertido en el punto culminante de sus días, pero ahora había una dimensión adicional, la conciencia creciente de que Camila no era solo la madre de Isabela, sino una mujer interesante y fuerte por mérito propio. Cuando bajó al comedor, encontró a Isabela ya esperando, pero esta vez Camila estaba con ella, preparando la mesa con el cuidado meticuloso que caracterizaba todo su trabajo. «Buenos días, familia», Gabriel dijo impulsivamente, y luego se sorprendió con sus propias palabras. Isabela aplaudió. «Tío Gabriel, mamá dijo que podemos desayunar juntos todos los días ahora». Gabriel miró a Camila, que parecía ligeramente avergonzada. «Si eso no es muy inconveniente para usted», ella dijo cautelosamente. «Es exactamente lo que quiero», Gabriel respondió, y percibió que estaba diciendo la más pura verdad. Las semanas siguientes trajeron una rutina que ninguno de los tres había experimentado antes, pero que se sentía sorprendentemente natural. Los desayunos se convirtieron en reuniones familiares, donde Isabela contaba sus sueños de la noche anterior. Camila discutía discretamente los planes del día y Gabriel compartía historias de cuando era niño que hacían a Isabela reír hasta quedarse sin aliento. Gabriel descubrió que tenía una facilidad inesperada para entretener a niños, inventando historias sobre animales parlantes que vivían aventuras en el jardín de la mansión. Isabela pendía de cada palabra, ocasionalmente interrumpiendo para sugerir giros en la trama o cuestionar la lógica de los eventos fantásticos. «Pero tío Gabriel», ella protestó una mañana soleada de enero, «¿cómo el ardilla logró conducir el coche si sus patas son muy pequeñas para alcanzar los pedales?» Gabriel fingió considerar seriamente la objeción. «Ah, pero este no era una ardilla común. Era un ardilla mágico que había inventado pedales especiales que funcionaban con el poder de la imaginación». Isabela asintió solemnemente. «Eso tiene mucho más sentido. Siga la historia». Camila observaba esas interacciones con una mezcla de alegría y aprensión creciente. Ver a Isabela tan feliz era maravilloso, pero la niña estaba claramente apegándose a Gabriel de una forma que podría ser problemática. Ella había comenzado a referirse a él como familia en conversaciones con otros niños en el parque, a incluirlo en dibujos de mi familia y a planear regalos de cumpleaños para él con meses de antelación. La preocupación de Camila se intensificó cuando Gabriel comenzó a demostrar interés activo en sus aspiraciones profesionales. Una noche, después de que Isabela se fue a dormir, él apareció en la cocina donde ella estaba estudiando para un examen de contabilidad. «Camila, ¿puedo interrumpir por un momento?» Ella levantó los ojos de los libros esparcidos por la mesa pequeña, notando que Gabriel cargaba una carpeta de cuero bajo el brazo. «Claro, Gabriel. ¿Necesita algo?» «De hecho, quiero mostrarte algo». Él se sentó en la silla opuesta y abrió la carpeta, revelando varios folletos coloridos y formularios. «Investigué sobre cursos de gestión de eventos en Madrid. Hay algunas opciones excelentes que podrían complementar tus estudios en administración». Camila miró los materiales con una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Gabriel, esto es muy amable, pero esos cursos son caros. No tengo condiciones de... Me gustaría patrocinar tus estudios», Gabriel interrumpió. «Considera una inversión. Una persona con tus habilidades y determinación merece todas las oportunidades de éxito». La oferta dejó a Camila sin palabras. Ningún patrón jamás había demostrado interés en su desarrollo profesional, mucho menos se había ofrecido a financiarlo. Pero al mismo tiempo, la generosidad la dejaba profundamente incómoda. «No puedo aceptar», ella dijo finalmente. «Sería mucho dinero, y yo no tendría cómo retribuir». «No estoy pidiendo retribución», Gabriel explicó pacientemente. «Estoy ofreciendo una oportunidad. Tienes talento real, Camila. Sería un desperdicio no cultivarlo». «¿Pero por qué haría usted eso por mí?» La pregunta salió más directa de lo que Camila pretendía, cargada con genuina confusión. Gabriel dudó, no teniendo una respuesta simple.
¿Por qué estaba tan invertido en el éxito de Camila? ¿Era gratitud por la alegría que Isabela había traído a su vida? ¿Era admiración por la fuerza y determinación que ella había demostrado? ¿O había algo más profundo, algo que él no estaba listo para examinar? Porque creo en ti, él dijo finalmente, y porque tengo recursos que pueden hacer la diferencia en la vida de personas que merecen éxito. Camila estudió su rostro, buscando señales de motivaciones ocultas, pero todo lo que veía era sinceridad genuina y algo que podría ser cariño real. Aún así, aceptar una ayuda tan significativa la colocaría en una posición de dependencia que la asustaba. ¿Puedo pensarlo?, ella preguntó diplomáticamente. Claro, no hay prisa. Aquella noche, Camila se acostó pensando en la oferta de Gabriel. Parte de ella quería aceptar desesperadamente. Los cursos que él había investigado realmente podrían abrir puertas que ella ni sabía que existían. Pero otra parte temía las complicaciones que tal generosidad podría traer. ¿Qué esperaría él a cambio? ¿Cómo cambiaría eso la dinámica entre ellos? A la mañana siguiente, durante el desayuno, Isabela hizo una observación que sorprendió a los dos adultos. «Tío Gabriel está enamorado de mamá». Gabriel casi se ahoga con su chocolate caliente, mientras Camila se puso roja como un tomate. «Isabela», Camila exclamó, «¿qué pregunta es esa?» «Fue solo curiosidad», Isabela respondió inocentemente. «Ustedes se miran mucho y en la televisión cuando las personas se miran mucho es porque están enamoradas». Gabriel se recuperó primero, aclarando la garganta nerviosamente. «Isabela, tu madre y yo somos amigos. Los amigos se miran cuando conversan». «Ah», Isabela asintió seriamente, «¿pero usted cree que mamá es bonita?» «Isabela, basta». Camila intervino antes de que Gabriel pudiera responder, pero no antes de que él tuviera tiempo para percibir que sí. Él creía que Camila era muy bonita. Sus ojos expresivos, la forma en que se recogía un mechón de cabello detrás de la oreja cuando estaba concentrada, la sonrisa suave que reservaba para momentos especiales con Isabela. El resto del desayuno transcurrió con una ligera, pero no desagradable vergüenza. Después de que Isabela salió a jugar en el jardín, Gabriel y Camila se encontraron solos nuevamente. «Disculpe por su pregunta», Camila dijo bajito. «A veces Isabela es muy directa». «Los niños suelen serlo», Gabriel respondió, «y a veces ven cosas que los adultos prefieren ignorar». Camila lo miró fijamente, tratando de descifrar el significado detrás de sus palabras. Había algo en el tono de Gabriel que sugería que la pregunta de Isabela no había sido completamente descabellada. Antes de que cualquiera de los dos pudiera explorar el asunto más profundamente, fueron interrumpidos por la llegada de Margarita Montero, que entró en la mansión sin previo aviso, como era su costumbre. «Gabriel», su voz resonó por el pasillo. «Necesitamos hablar». Gabriel suspiró, reconociendo el tono que generalmente precedía a los enfrentamientos familiares. «Estoy en el comedor, madre». Margarita apareció en la entrada, impecablemente vestida como siempre, pero con una expresión que mezclaba irritación y preocupación. Sus ojos se movieron rápidamente entre Gabriel y Camila, registrando la proximidad física y la atmósfera íntima que era evidente incluso para un observador casual. «Camila, ¿podrías darnos privacidad?», Margarita dijo, no exactamente una petición. Camila asintió rápidamente y comenzó a recoger las tazas de la mesa, pero Gabriel la detuvo con un gesto. «Camila puede quedarse. Todos somos adultos aquí». Margarita levantó una ceja, claramente desaprobando la decisión de su hijo. «Muy bien. Gabriel, recibí información preocupante sobre esta situación». «¿Qué tipo de información?» «La gente está comentando sobre tu comportamiento reciente, sobre cómo se te ha visto en público con una empleada y su hija, sobre cómo has tratado a esta familia como si fueran parientes». Gabriel sintió la ira crecer en su pecho. «¿Y qué hay de malo en tratar a personas decentes con respeto?» «Nada, siempre y cuando mantengas los límites apropiados», Margarita respondió fríamente. «Pero me contaron que estás considerando pagar por educación especializada para la empleada. Eso va más allá de lo que cualquier patrón razonable haría». Camila se puso rígida, percibiendo que había sido investigada. Gabriel notó su reacción y sintió que su irritación se transformaba en ira genuina.
¿Cómo supiste eso? Tengo contactos en la industria educativa. Cuando el hijo de Margarita Montero hace consultas sobre cursos de eventos, la gente lo nota. Margarita se acercó a la mesa, su presencia dominando el espacio. Gabriel, necesitas entender que esto se está convirtiendo en un escándalo. La gente está especulando sobre la naturaleza de tu relación con esta mujer. ¿Qué gente? Gabriel preguntó peligrosamente. Socios, clientes, otras familias de nuestra posición social. ¿Realmente quieres que la empresa sufra porque no puedes mantener relaciones apropiadas? Camila se levantó abruptamente, su dignidad herida finalmente superando su necesidad de mantener el empleo. Con su permiso, pero creo que es mejor que me retire de esta conversación. Siéntate, Gabriel dijo firmemente, dirigiendo el comando tanto a Camila como a su madre. Margarita, has traspasado todos los límites aceptables. No toleraré que investigues a personas que considero amigas, ni que insinúes sobre los motivos detrás de mi generosidad. ¿Amigas? Margarita rió amargamente. Gabriel, ¿realmente crees que una empleada doméstica de 28 años con una hija pequeña quiere tu amistad? ¿No ves las implicaciones obvias aquí? Las únicas implicaciones obvias aquí son el prejuicio de clase y la incapacidad de aceptar que personas de diferentes orígenes puedan formar relaciones genuinas, Gabriel replicó. Camila asistía al enfrentamiento entre madre e hijo con creciente incomodidad. Aunque apreciaba la defensa que Gabriel hacía de ella, no podía ignorar que Margarita había tocado miedos que ella misma cargaba. ¿Y si la gente realmente estaba especulando sobre sus motivos? ¿Y si su presencia estaba realmente perjudicando la reputación de Gabriel? Gabriel, ella intervino suavemente, quizás su madre tenga razón sobre mantener cierta distancia. No quiero causarle problemas. Gabriel se volvió hacia ella, y había algo feroz en sus ojos. Camila, tú e Isabela no son problemas. Son las mejores cosas que han sucedido en mi vida en los últimos 3 años. No permitiré que el prejuicio social o el chismorreo malicioso me impidan mantener relaciones que valoro. Margarita observó el intercambio con creciente alarma. El tono de Gabriel, la forma en que miraba a Camila, la intensidad emocional de su defensa, todo apuntaba a un apego que iba mucho más allá de la simpatía por una empleada servicial. Gabriel, ella dijo con un tono más suave, solo quiero protegerte. Pasaste por un trauma terrible, y es natural que te apegues a las primeras personas que trajeron alegría de vuelta a tu vida. Pero necesitas cuestionarte si esos sentimientos son reales o solo gratitud malinterpretada. La declaración golpeó a Gabriel como un puñetazo, no porque fuera falsa, sino porque contenía un grano de verdad que él no estaba listo para examinar. Sus sentimientos por Camila e Isabela eran complejos, mezclando gratitud, cariño, soledad reprimida y algo más que él no lograba nombrar. Isabela eligió ese momento para entrar corriendo en la sala, ajena a la tensión que dominaba el ambiente. Tío Gabriel, mamá, la señora elegante volvió. Ella anunció alegremente, dirigiéndose directamente a Gabriel y subiendo a su regazo como siempre hacía. Margarita observó la familiaridad de la niña con su hijo. La forma en que Gabriel automáticamente ajustó su posición para acomodarla cómodamente, la sonrisa genuina que apareció en su rostro a pesar de la tensa situación. «Hola, Isabela», Margarita dijo, su voz suavizándose automáticamente en presencia de la niña. Isabela se volvió para estudiar a la visitante con curiosidad. «¿Usted es la abuela del tío Gabriel?» La pregunta simple tomó a Margarita desprevenida. «Soy su madre, sí. Entonces usted es como una abuela para mí también», Isabela declaró con la lógica incuestionable de la infancia. «Nunca tuve abuela antes». Margarita sintió algo removerse en su pecho ante el entusiasmo de la niña. Había perdido a su propia nieta junto con la tragedia que había devastado a Gabriel, y la alegría inocente de Isabela despertó un dolor que ella había enterrado profundamente. «Isabela», Camila intervino rápidamente, «no moleste a la señora Margarita». «Ella no está molestando», Margarita dijo sorprendentemente. «De hecho, Isabela, ¿te gustaría mostrarme algunos de tus dibujos que Gabriel mencionó?» El resto de la visita transcurrió de forma sorprendentemente civil. Isabela, completamente inconsciente de las tensiones políticas y sociales a su alrededor, trató a Margarita como había tratado a Gabriel.
con curiosidad abierta y cariño espontáneo. Margarita, por su parte, se encontró genuinamente encantada por la personalidad de la niña. Cuando Margarita finalmente partió, dejó a Gabriel y Camila solos con más preguntas que respuestas. La situación se estaba volviendo más complicada cada día, y ambos sabían que pronto tendrían que tomar decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre. Las semanas que siguieron al enfrentamiento con Margarita trajeron una conciencia aumentada de las complejidades de su situación. Gabriel se encontraba navegando cuidadosamente entre su creciente apego a la familia improvisada y la presión social que su madre había destacado. Camila, por su parte, estaba más cautelosa, más consciente de cada mirada, cada gesto, cada palabra que podría ser malinterpretada. Pero Isabela, ajena a las sutilezas políticas del mundo adulto, continuaba siendo la fuerza que los mantenía unidos. Sus desayunos permanecieron sagrados, aunque ahora cargaban un peso adicional de conciencia sobre lo que representaban para el mundo exterior. Una mañana de febrero, mientras Isabela estaba entretenida con sus libros en el jardín, Gabriel tomó una decisión que había estado considerando por días. «Camila», él dijo, su voz cargando una seriedad inusual, «me gustaría llevarlas a pasear el próximo sábado, al centro comercial, quizás a un parque de atracciones». Isabela mencionó que nunca ha ido al parque de atracciones. Camila hizo una pausa en medio de organizar los platos del desayuno. «Gabriel, esto es muy amable, pero no sé si es apropiado por lo que dijo mi madre». «No es solo eso», Camila suspiró, sentándose en la silla opuesta a él. Las otras empleadas del edificio comenzaron a hacer comentarios. Preguntas sobre por qué trabajo aquí hace tanto tiempo. ¿Por qué Isabela tiene acceso a la casa principal? Gabriel sintió la ira crecer nuevamente. ¿Qué tipo de comentarios? Nada directo, solo insinuaciones, sonrisitas, miradas. Camila bajó la voz. Una de ellas sugirió que yo estaba aprovechando bien mi posición aquí. El puño de Gabriel se cerró involuntariamente sobre la mesa. ¿Quién dijo eso? No importa quién fue, Camila respondió rápidamente. Lo importante es que la gente lo está notando, y quizás tengan razón sobre mantener cierta distancia. Ellas no tienen razón, Gabriel dijo firmemente. Y yo me rehúso a permitir que el chismorreo malicioso determine cómo trato a las personas que me importan. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de significado. Personas que me importan. Era la primera vez que Gabriel había articulado sus sentimientos de forma tan directa. Camila lo miró fijamente, buscando señales de que él había hablado impulsivamente. Pero todo lo que encontró fue sinceridad absoluta y algo que parecía mucho a determinación. «Gabriel», ella comenzó hesitantemente. «Sé que la situación es complicada», él interrumpió. «Sé que hay cuestiones de clase, de posición social, de expectativas, pero no puedo fingir que ustedes dos no se han vuelto importantes para mí». «¿Importantes cómo?». La pregunta salió más directa de lo que Camila pretendía. Gabriel dudó, confrontado con la necesidad de examinar sentimientos que había estado evitando nombrar. Isabela. Isabela me hizo recordar cómo es ser feliz nuevamente, cómo es despertar con expectativa en vez de pavor. Y tú... Se detuvo, luchando por encontrar palabras adecuadas. ¿Yo qué?, Camila preguntó suavemente. Tú me hiciste recordar que aún soy capaz de preocuparme por alguien, de querer proteger a alguien, de sentir cosas que pensé haber perdido para siempre. La confesión los dejó a ambos en silencio. Era territorio peligroso, una admisión que cambiaba fundamentalmente la dinámica entre ellos. Ya no podrían fingir que eran simplemente patrón y empleada, o incluso solo amigos. «Gabriel», Camila dijo finalmente, «¿estás seguro de que esos sentimientos son por mí o por la estabilidad que represento? ¿Por la normalidad que Isabela trajo a tu vida?» La pregunta hacía eco de las preocupaciones que Margarita había planteado, pero viniendo de Camila cargaba una vulnerabilidad que la hacía aún más puntual. «Al principio me pregunté lo mismo», Gabriel admitió honestamente. «Pensé que quizás era solo gratitud o necesidad de reemplazar lo que había perdido. Pero en los últimos días, observándote estudiar por la noche,
Viendo tu determinación en construir un futuro mejor para Isabela, notando tu fuerza en situaciones difíciles, percibo que mis sentimientos son por ti, Camila Rodríguez, no por una idea abstracta de compañía o normalidad. Camila sintió lágrimas picar sus ojos. Hacía tanto tiempo que nadie la veía como una persona completa, con sueños y ambiciones más allá de su responsabilidad como madre. La mayoría de los hombres que había conocido la veían solo como una madre soltera desesperada o como una oportunidad conveniente. ¿Y qué hacemos con esto?, ella preguntó pragmáticamente. Aunque nuestros sentimientos sean reales, las complicaciones no desaparecen. Gabriel se inclinó hacia adelante, tomando delicadamente la mano de ella. Enfrentamos las complicaciones juntos. Un día a la vez. El toque de su mano era cálido, seguro, y Camila se permitió por un momento imaginar cómo sería tener a alguien para compartir las responsabilidades, las preocupaciones, las alegrías. Pero la realidad irrumpió rápidamente. Gabriel, usted es un hombre rico y poderoso. Yo soy una empleada doméstica con una hija pequeña y un pasado complicado. El mundo no va a aceptar esto fácilmente. Entonces cambiamos el mundo, Gabriel dijo con la convicción de alguien acostumbrado a superar obstáculos, o al menos nuestra parte de él. Antes de que Camila pudiera responder, Isabela apareció en la entrada de la sala, cargando un dibujo nuevo y con tierra en las manos de sus aventuras en el jardín. «Mire lo que dibujé», ella anunció orgullosamente, extendiendo el papel a Gabriel. Era una representación colorida de 3 figuras de la mano frente a una casa grande, con corazones flotando alrededor y «Mi familia» escrito en letras irregulares en la parte superior. Gabriel y Camila intercambiaron miradas significativas. La inocencia de Isabela había capturado perfectamente lo que ambos estaban tratando de navegar, la realidad emocional de convertirse en una familia, independientemente de las complicaciones sociales. «Es hermoso, Isabela», Gabriel dijo sinceramente. «¿Puedo colgar este también en mi oficina?» «Claro, pero esta vez, ¿puede ponerlo en un lugar donde todo el mundo pueda verlo?» La pregunta simple cargaba implicaciones profundas. Gabriel miró a Camila, que asintió casi imperceptiblemente. «Puede ser», él respondió. «Todo el mundo merece saber sobre familias especiales». Aquella tarde, mientras Isabela estaba haciendo la siesta y Camila se ocupaba de la lavandería, Gabriel tomó una decisión que sabía que era arriesgada, pero necesaria. Llamó a su secretaria en la empresa. «Marina, necesito que hagas algunas investigaciones para mí», discretamente. «Claro, señor Montero. ¿Qué necesita?» «Quiero información sobre un hombre llamado Bruno Silva. Probablemente está en la treintena. Puede tener conexiones con la región donde Camila Rodríguez vivía antes de venir a trabajar aquí». Hubo una pausa. «¿Alguna razón específica para la investigación, señor?» Gabriel dudó. ¿Cómo explicar que tenía un presentimiento, una intuición de que el pasado de Camila no estaba tan enterrado como ella creía? «Solo una verificación de rutina. Nada oficial». «Entendido. ¿Cuánto tiempo tengo?» «No hay prisa. Solo sea discreta». Aquella noche, durante la cena en la sala principal, una tradición que habían mantenido a pesar de las complicaciones, Isabela hizo una pregunta que tomó a ambos adultos desprevenidos. «Mamá, ¿por qué no tengo un papá como los otros niños?» Camila casi se ahoga con su comida. Era una pregunta que había estado esperando, pero para la cual nunca se sintió completamente preparada. «Tienes una familia diferente, amor», ella respondió cuidadosamente. «Algunos niños tienen mamá y papá, otros tienen solo mamá o solo papá, y algunos tienen familias especiales como la nuestra». Isabela consideró esto seriamente. «¿Pero el tío Gabriel podría ser como un papá para mí?» El silencio que siguió fue cargado de emoción. Gabriel sintió algo apretarse en su pecho, una mezcla de alegría y terror ante la responsabilidad que la pregunta implicaba. «Isabela», Camila dijo delicadamente, «el tío Gabriel es muy especial para nosotros, pero ser papá es una cosa muy seria». «Me sentiría honrado de ser como un papá para ti, Isabela», Gabriel interrumpió suavemente. «Si eso es algo que tú quieres, y si tu mamá está de acuerdo». Isabela aplaudió. «Yo quiero mucho».
Camila miró a Gabriel, viendo la sinceridad absoluta en sus ojos. Era un momento de definición, un paso que no podría ser deshecho. Una vez que Isabela comenzara a verlo como una figura paterna, cualquier separación futura sería devastadora para ella. ¿Estás seguro?, Camila preguntó a Gabriel, su voz cargada de todas las implicaciones no dichas. Gabriel asintió. Estoy seguro. Pero ni Gabriel ni Camila sabían que, en aquel exacto momento, Bruno Silva estaba en un bar en otro barrio de Madrid, mirando un artículo de periódico social que mencionaba a Gabriel Montero y comentaba sobre sus recientes apariciones en familia. La foto granulada mostraba a Gabriel, Camila e Isabela saliendo de una librería infantil. Bruno estudió la imagen con interés creciente, reconociendo inmediatamente a la mujer y a la niña. Camila parecía bien, próspera incluso, y la niña que él había abandonado 6 años antes, estaba claramente viviendo en una situación muy cómoda. Una idea comenzó a formarse en la mente de Bruno, una idea que involucraba oportunidades no exploradas y posibilidades financieras. Si Camila había conseguido un empleo en una casa rica, si estaba claramente en buena posición con el patrón, quizás era hora de reavivar una conexión hacía mucho abandonada. Al fin y al cabo, Isabela era su hija, y los padres tenían derechos. Bruno tomó el último sorbo de su cerveza y alcanzó su teléfono móvil. Era hora de hacer algunas investigaciones sobre Gabriel Montero y descubrir exactamente cuán lucrativa podría volverse esta situación. En la mansión en La Moraleja, Gabriel estaba ayudando a Isabela a cepillarse los dientes antes de dormir, completamente ajeno al hecho de que el pasado estaba a punto de tocar a su puerta de una forma que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Los 2 meses siguientes transcurrieron con una felicidad doméstica que ninguno de los 3 había experimentado antes. Gabriel había cumplido su promesa de llevar a Camila e Isabela a paseos los fines de semana, desafiando abiertamente cualquier comentario malicioso que pudieran generar. El parque de atracciones había sido solo el primero de muchas aventuras: zoológico, parques, museos e incluso un fin de semana en la playa en Valencia, donde Gabriel alquiló una casa con vistas al mar. Isabela floreció bajo la atención y estabilidad. Sus dibujos ahora incluían constantemente 3 figuras felices, y ella había comenzado a referirse a Gabriel como casi papá cuando conversaba con otros niños. Gabriel, por su parte, descubrió que la paternidad adoptiva le venía naturalmente. Ayudaba con las tareas escolares, leía historias antes de dormir e incluso aprendió a hacer trenzas en el cabello de Isabela después de ver varios tutoriales en YouTube. Camila había finalmente aceptado la oferta de Gabriel para costear sus estudios, matriculándose en el curso de gestión de eventos que él había investigado. Las clases nocturnas significaban que Gabriel pasaba las primeras horas de la noche cuidando de Isabela, una responsabilidad que él había abrazado con entusiasmo. Desarrollaron su propia rutina: cenar juntos, luego Gabriel ayudaba con cualquier tarea escolar, seguido de una historia y la hora de dormir. Casi papá, Isabela dijo en una de esas noches, después de que Gabriel terminó de leer un capítulo de El Principito: ¿cree que mamá se casará con usted algún día? La pregunta tomó a Gabriel desprevenido, como las preguntas de Isabela frecuentemente lo hacían. Habían sido cuidadosos para no definir oficialmente su relación, aunque la intimidad emocional había crecido significativamente en las últimas semanas. ¿Por qué preguntas eso? Porque en la escuela Sara dijo que cuando los adultos se quieren mucho y cuidan a los niños juntos, generalmente se casan, y así yo tendría un papá de verdad, oficialmente. Gabriel sintió el peso de la esperanza en la voz de Isabela. El matrimonio es una decisión muy importante, pequeña. Necesita suceder en el momento adecuado, cuando todos estén listos. ¿Pero usted quiere casarse con mamá? La honestidad brutal de los niños nunca dejaba de sorprender a Gabriel. Sí, él admitió. Me gustaría mucho eso. Isabela sonrió radiante. Entonces voy a desear que mamá también quiera. Cuando Camila llegó a casa aquella noche, encontró a Gabriel en la sala de estar, leyendo informes de la empresa, pero con una expresión pensativa que ella había aprendido a reconocer. «¿Qué tal la clase?»,
Él preguntó, dejando los papeles a un lado. Fantástica. Estamos planeando un evento real como proyecto final. Una boda para una pareja que se ofreció como voluntaria. Camila se sentó a su lado en el sofá, un gesto que se había vuelto natural a lo largo de las semanas. ¿Isabela se portó bien? Siempre se porta bien. Por cierto, ella hizo una pregunta interesante hoy. Gabriel relató la conversación sobre el matrimonio, observando las reacciones de Camila cuidadosamente. Ella se sonrojó ligeramente, pero no pareció sorprendida. Ella me ha hecho preguntas similares a mí también, Camila admitió. Creo que ve cómo funcionan las familias en la televisión y quiere que tengamos la misma estructura. ¿Y qué respondes? Camila dudó. Las últimas semanas habían sido como vivir un sueño que ella nunca se había permitido tener. Gabriel era amable, atento, claramente enamorado de Isabela, y demostraba un interés genuino en sus objetivos y opiniones. Pero una parte de ella aún luchaba contra la sensación de que era demasiado bueno para ser verdad. Digo que las familias vienen en muchas formas diferentes y que lo importante es el amor y el cuidado. Es una respuesta sabia. Gabriel asintió. Pero evade la cuestión real. Camila lo miró fijamente. ¿Qué cuestión real? Si te gustaría que fuéramos una familia oficial, legalmente, emocionalmente, permanentemente. La pregunta flotó en el aire entre ellos. Era territorio que habían estado rodeando durante semanas, pero que ninguno de los dos había tenido el coraje de abordar directamente. Gabriel. Camila comenzó, pero fue interrumpida por el timbre de la puerta. Gabriel frunció el ceño. Extraño. No esperamos a nadie. Camila miró el reloj. Son casi las 10 de la noche. ¿Quién tocaría el timbre a esta hora? Gabriel se levantó para atender, pero se detuvo cuando vio a Camila ponerse visiblemente tensa. ¿Qué pasa?, él preguntó. Nada, es solo... Tengo un presentimiento extraño. El timbre sonó de nuevo, esta vez más insistente. Gabriel caminó hasta la puerta principal, Camila justo detrás de él. Cuando abrió la puerta, encontró a un hombre en la treintena, cabellos oscuros, ropa casual pero limpia, con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. ¿Gabriel Montero?, el hombre preguntó. Sí, soy yo. ¿Y usted es? Bruno Silva. El hombre extendió la mano. Creo que usted conoce a Camila Rodríguez y a mi hija Isabela. Gabriel sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Detrás de él, Camila hizo un sonido que podría haber sido un gemido ahogado. Mi hija. Las palabras resonaron en la mente de Gabriel con implicaciones devastadoras. ¿Camila? Gabriel se volvió para mirarla, viendo confirmación en su rostro pálido. Hola, Camila, Bruno dijo, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hace tiempo. Bruno, Camila respondió, su voz casi un susurro. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ver a mi hija y a hablar sobre algunas cosas importantes. Gabriel aún estaba procesando la revelación. Este era el hombre que había abandonado a Camila embarazada 6 años antes, el padre biológico de Isabela, que nunca había demostrado interés en conocer a su hija, y ahora estaba aquí, en la puerta de la mansión, a las 10 de la noche. ¿Cómo nos encontraste?, Camila preguntó encontrando su voz. Bruno sacó un recorte de periódico del bolsillo. Era el artículo que había visto en el bar, con la foto granulada de los tres juntos. Estás famosa, Camila. Saliendo en periódicos de sociedad. ¿Quién diría que la niña que conocí en la periferia llegaría tan lejos? El tono de Bruno cargaba insinuaciones que hicieron a Gabriel cerrar los puños. ¿Qué quieres?, Gabriel preguntó directamente. Hablar con mi hija, conocerla, ejercer mis derechos como padre. Bruno hizo una pausa significativa. Entre otras cosas. Isabela está durmiendo, Camila dijo rápidamente, y tú no tienes ningún derecho. Nos abandonaste cuando descubriste que yo estaba embarazada. Yo era joven, asustado. La gente cambia, Camila, crece, madura. Bruno miró a su alrededor, claramente impresionado con el lujo de la mansión. Y por lo que veo, ustedes también cambiaron bastante de vida. Gabriel decidió tomar el control de la situación. Es demasiado tarde para una conversación como esta. Si tienes cuestiones legítimas que discutir, puedes volver mañana a una hora apropiada. Claro, claro, Bruno asintió fácilmente.
No quiero perturbar la rutina de la familia. Él enfatizó la palabra familia, de forma que dejó claro que cuestionaba la legitimidad de Gabriel en la vida de Isabela. Mañana entonces, digamos a las 2 de la tarde, Gabriel asintió rígidamente. 2 de la tarde. Bruno se volvió para salir, pero se detuvo. Ah, Camila, puede ser bueno que le expliques a Isabela que su verdadero padre va a venir a visitarla. No quiero que sea una sorpresa muy grande para ella. Con eso, él desapareció en la noche, dejando a Gabriel y Camila parados en la puerta, ambos en estado de shock. «Camila», Gabriel comenzó, cerrando la puerta y volviéndose hacia ella. Camila se había desplomado en una silla del vestíbulo, las manos cubriendo su rostro. «Lo sabía», ella murmuró. «Sabía que esto era demasiado bueno para durar. Siempre hay algo que viene a destruir cualquier felicidad que logro construir». Gabriel se arrodilló al lado de la silla, delicadamente removiendo las manos del rostro de ella. «Mírame, Camila, esto no va a destruir nada. Vamos a enfrentarlo juntos». «No entiendes», Camila dijo, las lágrimas comenzando a caer. «Bruno no vino aquí por paternidad o remordimiento. Él vio nuestra foto en el periódico, vio que estamos en una situación cómoda y quiere algo. Yo lo conozco, Gabriel. Él nunca hizo nada en la vida que no fuera en beneficio propio. Entonces, ¿por qué pareces tan asustada? Si él solo quiere dinero, eso es algo que podemos manejar. Porque él es el padre biológico de Isabela. Legalmente, él tiene derechos que pueden... Camila no logró terminar la frase. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando comprendió completamente las implicaciones. Bruno podría potencialmente reclamar la custodia de Isabela. Podría separarla de la única familia que ella había conocido. Podría destruir la vida que los tres habían construido juntos. «No voy a dejar que eso suceda», Gabriel dijo con determinación férrea. «Isabela es nuestra hija ahora, no importa lo que la biología diga». Camila se aferró a él, finalmente permitiendo que las lágrimas salieran libremente. ¿Y si él logra llevársela? ¿Y si los tribunales deciden que un padre biológico tiene más derechos que una situación inadecuada como la nuestra? Gabriel la abrazó firmemente, pero su mente ya estaba trabajando, planeando, calculando. Él tenía recursos, contactos, influencia, y más importante aún, él tenía amor, algo que sospechaba que Bruno Silva nunca podría reclamar genuinamente. «Vamos a consultar a los mejores abogados de familia de Madrid mañana por la mañana», Gabriel dijo. «Vamos a descubrir exactamente cuáles son nuestros derechos y opciones. Y vamos a proteger a nuestra familia, no importa lo que sea necesario». Pero mientras consolaba a Camila, Gabriel no podía evitar una creciente sensación de pavor. Bruno había aparecido con una confianza que sugería que sabía algo que ellos no sabían. Y el momento de su aparición, exactamente cuando Gabriel y Camila estaban discutiendo formalizar su relación, parecía sospechosamente conveniente. Aquella noche, ninguno de los dos logró dormir. Camila pasó horas acostada despierta, imaginando escenarios donde Isabela era forzada a dejar la única estabilidad que había conocido. Gabriel se quedó en su oficina, haciendo llamadas a contactos legales e investigando precedentes de casos de custodia. Isabela, felizmente inconsciente del drama que se desarrollaba a su alrededor, durmió pacíficamente, soñando con familias felices y finales felices que, por la mañana, podrían estar mucho más distantes de lo que cualquiera de ellos imaginaba. A la mañana siguiente, durante lo que sería su último desayuno normal por un tiempo considerable, Isabela notó inmediatamente que algo andaba mal. «Mamá, ¿por qué tienes los ojos rojos?» «Casi, papá, ¿por qué pareces preocupado?» Gabriel y Camila intercambiaron miradas, ambos luchando por encontrar una forma de explicar a una niña de 6 años que su vida estaba a punto de ser puesta patas arriba por un extraño que reclamaba ser su padre. «Isabela», Gabriel comenzó cuidadosamente, «hoy por la tarde vamos a tener una visita importante. Alguien que quiere conocerte. Una visita divertida, como la abuela Margarita». «Diferente», Camila intervino. Es el hombre que me ayudó a hacerte, mi amor, tu padre biológico». Isabela se detuvo con la cuchara de cereal a medio camino de su boca.
¿Mi padre de verdad? Pero pensé que casi papá era mi padre ahora. Yo soy tu padre de corazón, Gabriel dijo rápidamente, y siempre lo seré. Pero existen diferentes tipos de padres y este hombre, él quiere hablar con nosotros. Isabela consideró esto con la seriedad de una filósofa. ¿Él es amable como usted? Gabriel dudó, no queriendo influir negativamente en la opinión de Isabela antes de que ella tuviera la oportunidad de formar sus propias impresiones. Tendrás que decidirlo tú sola. Pero Isabela, con la aguda intuición de los niños, captó las tensiones no dichas. ¿Ustedes están preocupados por él? Un poco, Camila admitió honestamente. Pero no te preocupes, amor. No importa lo que pase, siempre te amaremos y cuidaremos de ti. Isabela asintió solemne, pero pasó el resto del desayuno callada, claramente procesando la información de que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente. A las 2 de la tarde en punto, el timbre sonó de nuevo. Esta vez, cuando Gabriel abrió la puerta, Bruno estaba acompañado de un hombre mayor de traje cargando una carpeta de documentos. «Gabriel, este es mi abogado, el doctor Enrique Santos», Bruno anunció con una confianza que no había demostrado la noche anterior. Gabriel sintió su estómago encogerse. Bruno no había venido para una conversación informal. Él había venido para la guerra. La presencia del abogado cambió completamente la atmósfera de la reunión. Gabriel condujo a Bruno y al doctor Enrique Santos hasta la sala de estar formal, mientras Camila se quedó con Isabela en la cocina, tratando de mantener a la niña distraída con actividades. «Vamos directo al grano», el doctor Santos comenzó, abriendo su carpeta y retirando varios documentos. «Mi cliente, Bruno Silva, es el padre biológico de la menor Isabela Rodríguez. Después de años de ausencia involuntaria, debido a circunstancias personales difíciles, él desea ahora ejercer sus derechos parentales». Gabriel mantuvo la expresión neutra, pero por dentro hervía de indignación. ¿Ausencia involuntaria? Bruno abandonó a Camila cuando descubrió el embarazo. Las interpretaciones de los eventos pasados pueden variar. El doctor Santos respondió diplomáticamente. Lo importante es que mi cliente ha madurado, ha constituido una familia estable y ahora tiene condiciones y deseo de crear una relación con su hija. ¿Una familia estable?, Gabriel preguntó, sus sospechas creciendo. Bruno se movió incómodamente en la silla. «Estoy casado hace 3 años con Ana Paula. Tenemos una casa en Fuenlabrada. Yo trabajo en una metalúrgica, vida regular. ¿Y su esposa está al tanto de esta situación?». Hubo una pausa casi imperceptible antes de que Bruno respondiera. «Claro que sí. De hecho, ella está ansiosa por conocer a Isabela». Gabriel captó la vacilación y tomó nota mental para investigar más profundamente la situación familiar de Bruno. Algo no sonaba genuino. ¿Cuáles son exactamente las reclamaciones de su cliente?, Gabriel preguntó al abogado. Inicialmente, visitas regulares supervisadas para establecer una relación padre-hija. Eventualmente, posiblemente custodia compartida, dependiendo de cómo Isabela se adapte. ¿Y si la niña no quiere establecer esa relación? El doctor Santos sonrió fríamente. Los niños se adaptan fácilmente cuando la situación se maneja apropiadamente. Además, tenemos algunas preocupaciones sobre el ambiente actual en el que Isabela está siendo criada. Gabriel sintió una alarma sonar en su mente. ¿Qué tipo de preocupaciones? Una madre soltera viviendo en una situación ambigua con un patrón rico. No hay estabilidad legal o emocional garantizada para la niña. ¿Qué sucede si el señor Montero se cansa de la novedad? Isabela quedaría en una situación aún más precaria que antes. La acusación velada hizo a Gabriel apretar los dientes. Mi relación con Camila e Isabela se basa en amor genuino y compromiso a largo plazo. Pero no hay garantías legales de eso, ¿verdad?, Bruno interpuso. Al menos conmigo, Isabela tendría una familia tradicional, estable, con padre y madre casados. Gabriel estaba formulando una respuesta cuando oyó pasos corriendo por la casa. Isabela apareció en la entrada de la sala, mirando curiosamente a los visitantes. «Casi papá, ¿puedo venir a conocer a las visitas?». Gabriel abrió los brazos e Isabela corrió hacia él, subiendo a su regazo con la familiaridad de años de práctica. Bruno observó la interacción con una expresión compleja. Parte interés genuino, parte calculismo.
Isabela, Gabriel dijo delicadamente, este es Bruno. Él conoció a tu madre hace mucho tiempo. Isabela estudió a Bruno con la intensidad desarmante de los niños. ¿Usted es el hombre que mamá dijo que me ayudó a nacer? Bruno intentó una sonrisa cálida. Soy yo. Eres aún más bonita de lo que imaginaba. Gracias, Isabela respondió educadamente, pero se acurrucó más cerca de Gabriel. ¿Por qué no vino a visitarme antes? La pregunta directa dejó a Bruno claramente incómodo. Yo estaba ocupado, pequeña, pero ahora quiero conocerte mejor. Vale. Isabela no pareció particularmente impresionada. ¿Le gusta el chocolate caliente? El tío Gabriel hace el mejor chocolate caliente del mundo. Estoy seguro de que me gusta, Bruno respondió, pero había frustración en su voz ante la tibia reacción de su hija. El doctor Santos intervino suavemente. Isabela, ¿qué tal si vas a jugar un poco mientras los adultos conversan? No, gracias. Isabela respondió con la terquedad pulida de los niños bien educados. Quiero quedarme con casi papá. Gabriel sintió una ola de orgullo y alivio. Isabela había dejado clara su elección, incluso sin comprender completamente las implicaciones. Isabela. Camila apareció en la entrada, claramente tensa. ¿Vamos a seguir haciendo galletas? ¿Puedo llevar a casi papá? Los señores están conversando, amor. Gabriel tomó una decisión. De hecho, hemos terminado nuestra conversación inicial. Él se dirigió a Bruno y su abogado. Voy a consultar a mis propios asesores legales y nos pondremos en contacto. El doctor. Santos comenzó a protestar, pero Gabriel estaba irreductible. Después de que los visitantes partieron, Gabriel inmediatamente llamó al mejor bufete de abogados de familia de Madrid. En los días siguientes, la investigación que Gabriel había solicitado sobre Bruno Silva reveló información perturbadora. Ana Paula Silva, esposa de Bruno, había sufrido 3 abortos espontáneos y había sido diagnosticada con infertilidad. Más revelador aún, Bruno había perdido el empleo en la metalúrgica 2 semanas antes, debido a ausencias constantes y problemas de rendimiento. La pareja estaba enfrentando dificultades financieras significativas. Él está viendo a Isabela como una solución para 2 problemas, explicó el doctor Roberto Méndez, el abogado de familia que Gabriel había contratado durante una reunión en su oficina. Una hija para completar el matrimonio de su esposa y una fuente potencial de ingresos a través de pensión alimenticia o acuerdos financieros. Gabriel sintió náuseas ante el frío calculismo detrás de las motivaciones de Bruno. ¿Cuáles son nuestras opciones legales? Considerando el abandono documentado y la ausencia total de contacto por 6 años, tenemos una posición fuerte, especialmente si Isabela expresa claramente su preferencia, lo que ella ya ha hecho. Sin embargo, Bruno aún tiene derechos biológicos que complican la situación. ¿Y si yo adoptara a Isabela oficialmente? Eso le daría a usted derechos legales completos, pero aún necesitaríamos la renuncia de los derechos parentales de Bruno, o probar abandono suficiente para justificar la adopción. ¿Y el matrimonio con Camila? El doctor Méndez sonrió. El matrimonio crearía una familia nuclear legal que los tribunales reconocerían como lo mejor para el interés de la niña, especialmente considerando la estabilidad emocional y financiera que ustedes pueden ofrecer. Aquella noche, Gabriel presentó la situación completa a Camila. Estaban sentados en el jardín después de que Isabela se había ido a dormir tratando de procesar las complejidades legales y emocionales de su situación. Entonces él realmente solo quiere usarla, Camila dijo, lágrimas de ira brillando en sus ojos. Parece que sí, pero tenemos opciones, Camila, opciones que pueden proteger a Isabela y garantizar nuestra familia. Camila miró a Gabriel, viendo la determinación en sus ojos. ¿Realmente quieres casarte conmigo? No solo para proteger a Isabela, sino porque me amas. Gabriel tomó las manos de ella, mirándola directamente a los ojos. Camila Rodríguez, te amo. Amo tu fuerza, tu dedicación, tu inteligencia, tu bondad. Amo cómo criaste a una niña extraordinaria sola. Amo cómo me hiciste recordar lo que significa ser feliz. Me casaría contigo en cualquier circunstancia, con o sin complicaciones legales. Y yo te amo también.
Camila respondió, sintiendo como si una parte de sí que había estado conteniendo la respiración durante meses finalmente pudiera relajarse. Amo cómo tratas a Isabela, cómo me respetas, cómo ves posibilidades donde yo solo veía limitaciones. Gabriel se arrodilló en el jardín, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Camila Rodríguez, ¿te casarías conmigo? No solo para proteger a nuestra familia, sino para celebrar el amor que hemos construido juntos. El anillo era delicado pero deslumbrante, un solitario que capturaba la luz de la luna. Camila se cubrió la boca con las manos, las lágrimas fluyendo libremente. Sí, ella susurró. Sí, 1000 veces sí. La propuesta de matrimonio fue interrumpida por una voz excitada desde la ventana del segundo piso. «Se lo pidió en matrimonio. Mamá dijo que sí». Isabela gritó desde la ventana de su habitación, claramente habiendo espiado la escena romántica. Gabriel y Camila rieron entre lágrimas, saludando a la niña en la ventana. «Creo que tenemos una testigo oficial», Gabriel dijo, deslizando el anillo en el dedo de Camila. 2 semanas después, cuando Gabriel y Camila anunciaron públicamente su compromiso a través de un elegante anuncio en el periódico, Bruno reaccionó exactamente como esperaban. El doctor Santos se puso en contacto inmediatamente, amenazando con acelerar los procedimientos de custodia. Pero Gabriel se había preparado. Su equipo legal había documentado meticulosamente el historial de abandono de Bruno, su situación financiera inestable y sus motivaciones cuestionables. Más importante, un psicólogo infantil había entrevistado a Isabela y confirmado su clara preferencia por permanecer con Gabriel y Camila. La audiencia en el tribunal fue tensa pero decisiva. Bruno llegó con Ana Paula, una mujer visiblemente nerviosa, que parecía más interesada en estudiar a Isabela que en apoyar las reclamaciones de su marido. Isabela, por su parte, impresionó al juez con su clara articulación sobre sus deseos y su comprensión de la situación. «Señoría», Isabela dijo cuando fue invitada a hablar, «Bruno parece una persona amable, pero él no es mi padre. Casi. Papá Gabriel es mi padre. Él me enseña cosas, me lee historias y promete nunca dejarme. Bruno me abandonó antes incluso de que yo naciera». El momento decisivo llegó cuando el doctor Méndez presentó pruebas de que Ana Paula había confesado a una amiga que veía a Isabela como la solución a sus problemas de maternidad. Una conversación que había sido grabada sin su conocimiento por la amiga preocupada. Bruno perdió la compostura en la corte. «Ella es mi hija. Tengo derecho a criarla». «¿Por qué ahora?», el juez preguntó severamente. «¿Por qué después de 6 años de ausencia total?». La respuesta evasiva de Bruno selló su destino. El juez no solo negó su petición de custodia, sino que también determinó que cualquier contacto futuro con Isabela debería ser supervisado y solamente si ella expresaba deseo de verlo, algo que ella dejó claro que no deseaba. El matrimonio de Gabriel y Camila tuvo lugar un mes después, en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión. Margarita, que se había reconciliado gradualmente con la situación después de presenciar la dedicación genuina de Gabriel a la familia, ayudó a organizar la ceremonia. Isabela fue la damita de honor, usando un vestido rosa que ella misma había elegido, llevando los anillos en un cojín de seda. Cuando el sacerdote preguntó si había algún impedimento para el matrimonio, Isabela gritó «¡No!», con tanta convicción que todos los presentes rieron. «Gabriel Montero», el sacerdote dijo, «acepta a Camila Rodríguez como esposa, para amarla y respetarla, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, por el resto de su vida». «Acepto», Gabriel respondió, su voz cargada de emoción. «Camila Rodríguez, acepta a Gabriel Montero como esposo, para amarlo y respetarlo, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, por el resto de su vida». «Acepto», Camila respondió, radiante de felicidad. «Por los poderes que me han sido conferidos, yo los declaro marido y mujer». El beso que siguió fue interrumpido por Isabela corriendo para abrazar a ambos. «Ahora somos una familia oficial», ella declaró triunfalmente. 6 meses después, Gabriel adoptó a Isabela oficialmente en una ceremonia en el registro civil que fue tan emocionante como la boda.
Isabela eligió cambiar su apellido a Montero, declarando que quería pertenecer completamente a nuestra familia. Isabela Rodríguez Montero. Ella practicó su nuevo nombre varias veces, gustándole el sonido. Ahora tengo un nombre grande e importante como usted, papá, papá. Ya no casi papá o tío Gabriel. Isabela había finalmente encontrado la seguridad para usar la palabra que deseaba hacía meses. Un año después de la primera pregunta fatídica sobre desayunar juntos, la mansión Montero se había transformado completamente. Pasillos que antes resonaban vacíos, ahora resonaban con risas infantiles. El comedor formal había sido convertido parcialmente en una sala de juegos donde Isabela hacía sus tareas escolares mientras Gabriel trabajaba en sus ordenadores portátiles. El jardín había ganado un parque infantil elaborado y una casa en el árbol que Gabriel había construido personalmente. Camila se había graduado en gestión de eventos con honores y había abierto su propia empresa, Momentos Especiales, que rápidamente se convirtió en una de las más solicitadas de Madrid. Gabriel era su principal inversor y mayor partidario, sugiriendo frecuentemente clientes y siempre presente en las grandes celebraciones que ella organizaba. Isabela, ahora con 7 años, había florecido en una niña segura y elocuente que hablaba 3 idiomas, portugués, inglés y español, que Camila había insistido en enseñar, tocaba el piano y tenía una pasión creciente por la astronomía que Gabriel alimentaba con libros y visitas al planetario. Margarita se había convertido en la abuela que Isabela nunca había tenido, llegando todos los domingos para almuerzos en familia y ocasionalmente llevando a la nieta a centros comerciales y exposiciones culturales. La transformación de una matriarca controladora en una abuela amorosa había sido gradual, pero completa. «¿Saben?», Margarita dijo durante uno de esos almuerzos dominicales, observando a Isabela explicar entusiastamente las constelaciones a Gabriel. «Yo estaba equivocada sobre ustedes, completamente equivocada». Gabriel miró sorprendido a su madre, que raramente admitía estar equivocada sobre algo. «Ustedes no son una familia que sucedió por conveniencia o necesidad», ella continuó. «Ustedes son una familia que eligió encontrarse, amarse y protegerse. Y eso es más fuerte que cualquier tradición o expectativa social». Camila sonrió, tomando la mano de Gabriel por debajo de la mesa. «Gracias, Margarita. Eso significa mucho viniendo de usted». «Abuela Margarita», Isabela interrumpió, «¿quiere ver mi proyecto sobre planetas? Papá me ayudó a hacer Saturno con anillos de verdad». Más tarde aquella noche, después de que Isabela se había ido a dormir y la casa se había aquietado, Gabriel y Camila se sentaron en el porche trasero, observando las estrellas que Isabela les había enseñado a identificar. «¿Te arrepientes de algo?», Gabriel preguntó acercando a Camila. «¿De qué?». «De no haber tenido un romance tradicional. Cortejo adecuado, noviazgo sin complicaciones, matrimonio sin drama legal». Camila rió suavemente. «Gabriel Montero, ¿realmente crees que una mujer como yo habría tenido acceso a un hombre como tú a través de métodos tradicionales? Una mujer como tú merecía tener acceso a cualquier hombre que quisiera. Quizás, pero yo no habría querido a ningún otro hombre». Camila se volvió para mirarlo fijamente. «Nuestra historia puede no haber sido tradicional, pero fue nuestra. Isabela, preguntando si podía desayunar contigo, cambió 3 vidas de una forma que nunca podría haber sucedido en circunstancias normales». «¿3 vidas? La suya, la mía y la tuya. Tú estabas muerto por dentro cuando llegamos aquí, Gabriel. Tan muerto como nosotras estábamos desesperadas. Todos nos salvamos mutuamente». Gabriel consideró esto, pensando en el viaje de duelo, aislamiento y dolor que había caracterizado su vida antes de aquella mañana fatídica, cuando una niña valiente de 6 años había roto años de silencio con 5 palabras simples. «¿Puedo desayunar contigo?». Ahora ella desayunaba con él todas las mañanas, y almorzaba, cenaba, compartía sueños y miedos, celebraba logros y consolaba decepciones. Isabela se había convertido en la hija de su corazón, y Camila, la mujer que le había devuelto la capacidad de amar nuevamente. «¿Sabes lo que Isabela me dijo hoy?», Gabriel preguntó. «¿Qué?». «Que quiere ser ingeniera espacial para construir cohetes que lleven a familias enteras a la luna».
porque las familias deben estar siempre juntas, incluso en el espacio. Camila rió, pero había lágrimas en sus ojos. Nuestra hija tiene grandes sueños, como su madre. Se sentaron en un silencio cómodo, observando las estrellas y escuchando los sonidos nocturnos de Madrid a lo lejos. Dentro de la casa, Isabela dormía plácidamente en su habitación, decorada con planetas y estrellas, rodeada de libros y juguetes, pero principalmente rodeada de amor incondicional y seguridad absoluta. A la mañana siguiente, como todas las mañanas desde hacía más de un año, Isabela bajaría las escaleras a las 7 en punto, encontraría a Gabriel ya esperando en el comedor y preguntaría por chocolate caliente. Y Gabriel sonreiría, como siempre hacía, y diría que sería un honor tomar chocolate caliente con ella. Porque algunas rutinas son sagradas, algunos momentos definen vidas enteras, y algunas familias son creadas no por sangre o tradición, sino por la simple valentía de preguntar si es posible compartir algo tan básico como una comida matutina. La pregunta de Isabela lo había cambiado todo, que ahora todas las mañanas seguía cambiándolo todo, renovando los lazos que habían transformado 3 vidas solitarias en una familia unida por el amor, la elección y el milagro diario de elegir estar juntos. El imperio textil continuó prosperando bajo el liderazgo de Gabriel, pero ahora él trabajaba con un propósito renovado, construyendo no solo para preservar una herencia familiar, sino para crear un legado que su hija podría elegir abrazar o transformar conforme a sus propios sueños. La empresa de eventos de Camila creció consistentemente, pero ella nunca olvidó sus orígenes humildes, siempre reservando algunos eventos gratuitos al año para familias de bajos ingresos que querían celebrar momentos especiales con dignidad. Isabela continuó creciendo en una niña extraordinaria que cargaba la fuerza de su madre, la determinación de su padre adoptivo y una bondad que era únicamente suya. A sus 7 años, ya hablaba de ayudar a otros niños que no tenían familias, inspirada por su propio viaje de encontrar un verdadero hogar. Y todas las mañanas, cuando Isabela bajaba las escaleras y encontraba a Gabriel esperando con chocolate caliente preparado, ella ya no preguntaba si podía unirse a él. En cambio, corría a sus brazos y decía, «Buenos días, papá. ¿Listo para otro día de nuestra familia perfecta?» Y Gabriel, abrazando a su hija mientras Camila se unía a ellos, siempre respondía, «Siempre listo, princesa, siempre listo». Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gabriel, Camila e Isabela haya tocado profundamente sus corazones. Este viaje de amor verdadero, superación y familia construida con el corazón, nos muestra que las transformaciones más bellas de la vida pueden comenzar con los gestos más simples. Para continuar experimentando historias igualmente conmovedoras e inspiradoras, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas que exploran los milagros del amor y la familia. Encuentren esta selección especial aquí al lado, haciendo clic a su izquierda. Si esta historia los emocionó como esperamos, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta para apoyar nuestro trabajo. Todos los días traemos contenidos únicos que celebran la complejidad y la belleza de la vida humana. Compartan en los comentarios qué momento los conmovió más en esta historia y no se pierdan nuestros próximos contenidos que prometen emocionar aún más. Hasta la próxima aventura emocional.